Bueno, ahí de a poquito se va juntando la gente, van saludando, se agradecen los saludos a Gustavo. Bueno, siendo las 7 en punto, si querés, Vicente, contá un poquito a la audiencia de qué se tratan estas jornadas de lechería que estamos haciendo un jueves cada mes, y así después pasamos a la presentación de Gustavo. ¿Estás por ahí, Vicente? Lo sacaste muy apurado, Fernando. Sí, parece que sí. Estás muteado, Vicente, estás muteado. El teléfono. Ahí está, ¿me escuchan? No tenía habilitado. No tenía habilitado. No me habían habilitado. Florencia me había castigado y no tenía habilitado el teléfono. Mil disculpas. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a un nuevo ciclo de jueves de lechería. Queremos agradecerles a todos por su presencia y su participación. El tema de hoy es sistema estabulado. Vamos a hablar sobre los sistemas estabulados a cargo del doctor Gustavo Schwenemann. Este es el tercer encuentro que venimos desarrollando, la verdad que con éxito y excelente repercusión y muy buenos comentarios. El primero estuvo a cargo de Jeff Ziegler, hablando sobre la genética lechera a nivel mundial. El segundo nos acompañó el doctor Ray Nebel, que habló sobre fertilidad en los rodeos lecheros. Y bueno, y a su vez tenemos programado para los próximos meses 2 charlas más a cargo de Gustavo, y también vamos a contar con otro gran aporte de la mano de Julián Bartolomé, que recién se suma al equipo de Selexar, y Juan de Bernardi, para seguir trabajando y compartiendo este tipo de eventos y de charlas. La idea es poder desarrollar diferentes temas en estos encuentros, y bueno, y siempre cualquier sugerencia de ustedes serán bienvenidas. Así que bueno, ahí te paso la pelota, Fernando, para la presentación de Gustavo. Gracias, Vicente. Bueno, la presentación de Gustavo va a ser cortita, pero la vamos a hacer igual para los 4 o 5 que por ahí no lo conocen. Vale la pena recordar. Lo primero es que Gustavo, dentro del ciclo de charlas, es el primero que habla español, así que agradecemos no tener que tener una traducción. Las charlas son mucho más fluidas de esta manera. Y bueno, Gustavo es argentino, se recibió en la Universidad de Tandil y después se fue a estudiar a Estados Unidos, hizo su máster en la Universidad de Tennessee, lo mismo que su PhD, y hoy en día es profesor en la Universidad del estado de Ohio. Tanto Juan de Bernardi, cuando no estábamos fusionados entre Selexares y Juan de Bernardi, las dos empresas muchas veces le habíamos pedido a Gustavo su aporte, es decir, que coincidíamos desde antes de la fusión en que Gustavo es una persona muy valiosa, no solo por todo lo que sabe y todo lo que trabaja en la parte de investigación. Para nosotros lo fundamental de Gustavo, más allá de su conocimiento, es la experiencia que tiene en transmitir ese conocimiento a nivel de profesionales, trabajadores rurales, ¿sí?, productores, lo que lo hace 2 veces más valioso. Así que bueno, gracias Gustavo por acompañarnos otra vez y arrancamos nomás. Muy bien, gracias Fernando por la introducción, y al grupo de Selexair y Juan de Bernardi por la oportunidad de poder compartir esta tarde con ustedes. Muy bien,
Para los que están en la audiencia, por favor escriban las preguntas. Hay una, en la parte del chat pueden escribir, o si no en la parte de preguntas y respuestas. Juan Pablo Martinengo va a ser de moderador y va a ir mirando las preguntas. Por favor, hagan las preguntas a medida que vamos avanzando. Creo que por ahí va a ser mejor la interacción, si hay algún concepto o alguna cosa en particular. Antes de empezar, quiero aclarar, esto es un tema extremadamente amplio, ¿no? Extremadamente amplio por la cantidad de detalles que tiene, ¿no? Cuando uno se embarca en un proyecto de construcción o de hacer instalaciones nuevas, ¿no? Que puede venir de una persona que tiene instalaciones o puede ser un proyecto que empieza de cero, o sea, es una nueva empresa que surge y comienza un proyecto con simplemente ir a mirar un par de colegas o un par de empresas que están en el mismo rubro. O sea, y voy a tratar de hablar porque generalmente en lo que es el sistema estabulado, ¿no? Tenemos el freestall, los dry lot y lo que sería el compost, ¿no? Los tres sistemas funcionan. Creo que es importante tener en cuenta un par de conceptos que voy a ir marcando a medida que tengo la presentación. Cuando uno se embarca en un proyecto, sea nuevo o vamos a hacer una reestructuración o una actualización a lo que existe, ¿no? Hay un par de cosas que me parece que es importante tener en cuenta. El tamaño y las limitaciones que tiene, que es básicamente, hay una de las cosas principales que miramos es cuánto es el presupuesto que hay disponible. Porque eso marca mucho lo que es, marca el ambiente o donde vamos a trabajar. Y después un montón de otras las regulaciones. En el caso nuestro tenemos muchas regulaciones, por lo tanto el presupuesto y las regulaciones son extremadamente importantes, ¿no? Más allá del diseño en particular que uno vaya a elegir, ¿no? Tenés el grupo, el tiempo de estadía, o sea, cómo vamos a diseñar los grupos. Hoy esta presentación, para poder cubrir conceptos importantes, me voy a focalizar en la parte de transición, ¿no? Podemos hablar, ustedes pueden hacer preguntas de otras áreas, pero voy a tratar de cubrir eso por el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces el grupo y el tiempo de estadía creo que es absolutamente importante, ¿no? Absolutamente importante porque no es bueno usar el promedio cuando uno tiene que diseñar grupo, porque en el negocio lechero el periodo de estadía en cada grupo, sea preparto o en la fresca, está determinado por la tasa de parto, ¿no? Y la tasa de parto está determinada por la reproducción, y la reproducción está determinada por el manejo, la salud, el ambiente, ¿no? El estrés calórico, un montón de otras cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces yo necesito saber cuánta variación tengo para poder diseñar instalaciones, indistintamente de cuál sea. No puedo usar el promedio de parto por día, ¿no? Porque van a estar el 50% de las veces sobrecargados los corrales, o sobrecargado el comedero, o sobrecargado las camas, ¿no? Tipo de instalación y la ventilación es importante. Ahora voy a dar un ejemplo. Cómo diseñan la maternidad, dónde es que la van a poner a la maternidad, ¿no? Principalmente en un punto crítico del bienestar animal. La configuración de los corrales, ¿no? Que le van a dar al sistema, el piso, los techos, ¿no? El estrés térmico, y hay un montón de otras áreas. Al final de mi presentación yo les voy a mostrar un video que nosotros hacemos generalmente cuando nos embarcamos en un proyecto de diseño de instalación. O sea, el dueño o el grupo o la empresa, antes de gastar algo, él puede visualizar y podemos tener una discusión en un video muy cortito en 3 dimensiones sobre las instalaciones, ¿no? Que me parece que es importante y hoy es muy fácil de hacer, ¿no? Con la tecnología que tenemos. Bien, construir instalaciones es un proceso, ¿no? Es un proceso fundamental. Hay que entenderlo primero por el dinero que se va a gastar, ¿no? Generalmente es una cosa importante, ya va a estar la empresa tiene una misión y un objetivo, ¿no? Un objetivo de marketing o un objetivo a largo plazo, a corto plazo por necesidades y a largo plazo. Acuérdense que muchas cosas que uno vamos a construir tienen una depreciación en los sistemas nuestros de 30 años. ¿No? Entonces, como que uno tiene que estar mirando hacia adelante qué es lo que viene o no. En ese objetivo, ¿no? Va a estar el constructor, que es otra empresa, el grupo que se va a hacer cargo del constructor, donde van a estar los diseñadores, ¿no? Los que hacen los dibujos, los planos, ¿no? Básicamente de eso.
Y después lo que nosotros vemos es, este sería el grupo, la menor unidad reducida que uno puede encontrar en un sistema de construcción. O sea, la empresa directamente con el constructor, ¿no? A través de tener un dibujo o un plano. El ejemplo que a nosotros nos ha funcionado bien y que para mí me parece que funciona muy bien es cuando se trae a un grupo de asesores, que sea de comportamiento animal, de manejo o de marketing, porque hay que definir bien el objetivo de lo que quieren lograr. Entonces es como un rompecabezas. O sea, está la idea que la empresa tiene el objetivo claro o hay que definirlo, está el constructor que es el que sabe de cómo poner las cosas juntas, ¿no? Desde el techo al material, al hierro, al cemento, o sea, tiene la logística para hacer lo que el dueño quiera, ¿no? Los asesores, la responsabilidad que tienen en el equipo de trabajo, las oportunidades que me ha tocado a mí trabajar, me parece que es importante, una vez que está la idea, el asesor tiene que integrar el manejo con los animales, las instalaciones, teniendo en cuenta los recursos disponibles, ¿no? Hay un fuerte énfasis hoy en lo que es bienestar animal. Las personas, por supuesto, acuérdense, voy a hacer un par de ejemplos de esto, porque hoy no tenemos empleados, entonces cuando construimos algo, hay veces que siempre sale esta discusión de qué, por ejemplo, la máquina de ordeñar, o cómo se va a manejar la maternidad, o cómo se va a manejar el TMR, siempre sale esto porque es una cosa que uno no tiene, ¿no? Entonces esa discusión siempre va hacia la parte de lo que sería tecnologías de precisión, que les voy a dar un ejemplo. Y sin duda hay algo que es importante en todo esto, que es la huella de carbono, ¿no? Hoy les diría que si ustedes tienen que pensar hacia adelante, la huella de carbono es algo que lo tenemos, es algo que se empezó a medir, no todo el mundo la tiene bien clara qué es lo que se mide, pero en términos sencillos, ustedes tienen un sistema que produce leche, todo lo que ustedes le agregan al sistema en la cuenta, eso resta. Por ejemplo, combustible fósil, el diésel, no, todo lo que sea, comprar tecnología, cómo se construyó esa tecnología, todo eso tiene una huella de carbono, ¿no? Y todo lo que ustedes le devuelven a la tierra, ¿no? El agua, los nutrientes, ¿no? Reciclan mucho de la materia fecal, eso es positivo, ¿no? Lo otro es negativo. La cuenta tiene que dar cero, ¿no? Tiene que tener un balance neutro o regenerativo. Esto es extremadamente importante, porque ahora donde hemos visto integrar, por ejemplo, los paneles solares para producir energía, los digestores para reciclar todos los residuos de las lecherías, o sea, incluyendo la tecnología genómica, o sea, tratar de producir más sólido con menos cantidad de volumen de agua, porque transportar requiere mucho combustible, ¿no? Transportar leche, ¿no? Entonces, esta discusión creo que es crítica, y esta discusión viene una vez que el dueño tiene más o menos una idea clara, qué es lo que quiere hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Acá hay dos pasos fundamentales que le siguen a esto. Nosotros tenemos la oficina gubernamental, ¿no? Que es la que aprueba. O sea, uno puede tener el plano que quiera, pero acá no. Si paso de 700 vacas ordeñando, automáticamente tengo regulaciones, ¿no? En lo que es la vaca lactando. O sea, si estoy por debajo de 700 vacas no necesito nada, pero si estoy por encima, tengo que ir a la oficina del Departamento de Agricultura, que es la que me aprueba esto, ¿no? Y generalmente en esto hay otro paso más, que últimamente lo hemos incorporado, ¿no? Por distintos motivos, principalmente con lo que es regular el ambiente, ¿no? Los residuos que genera estas instalaciones grandes en el ambiente, que son no los evaluadores externos, sino tratar de incorporar, una vez que vea una empresa instalarse a una región, pues una provincia, un estado o un municipio, ¿no? Se va a instalar, tener la devolución de la comunidad. El primero que todo es el vecino, ¿no? Si los vecinos le permiten o no esto, al menos involucrarlos en estos proyectos, y después qué es lo que piensa la comunidad. Esto es algo que para nosotros, acá hay que hacerlo a esto, nosotros lo tenemos que hacer. Generalmente son audiencias públicas y abiertas donde se explica el impacto que va a tener un proyecto y cómo la comunidad va a ser parte de este proyecto. Van a trabajar el pintor, el que hace electricidad, ¿no? Todo lo que es el valor agregado de lo que sería el sistema, ¿no? Y eso es importante porque estos tienen que estar
¿no? Y es parte del sistema de aprobar, ¿no? De aprobar que un proyecto va a ser y va a tener, va a ser el impacto que tiene en la comunidad. A mí ha sido una experiencia muy, muy particular. Generalmente uno tiene, por supuesto, hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta, pero en ese proceso de escuchar lo que es la gente, hemos aprendido mucho también porque hay muchísimas oportunidades. La gente quiere tener oportunidades educativas, ¿no? Y eso ha sido una de las grandes ventajas que uno ha podido capturar esto, porque uno por ahí no lo tenía tan claro, lo veía como algo negativo. Pero ahora es que lo veo como una oportunidad, porque ahí la gente quiere tener una oportunidad de ir a visitarlo. ¿Cómo podemos hacer para... Puedo traer a mi familia, puedo traer a la escuela? O sea, esa parte me parece que es importantísimo. Y cuando van a construir, principalmente el grupo de asesores, el constructor y la empresa, ¿no? Como grupo, ¿no? Acá hay una cosa que es importante tenerla en cuenta, es que hay una interacción en la construcción, ¿no? La interacción es entre la vaca, el manejo, que las personas, ¿no? Las instalaciones y el alimento o el agua, ¿no? Esa interacción es absolutamente importante. O sea, hoy vamos a hacer instalaciones, no vamos a hablar de instalaciones nuevas, pero es importante cómo ustedes integran a lo que van a desarrollar, cómo integran el manejo. Porque al final del día la vaca va a ajustar su comportamiento de acuerdo a cómo están las instalaciones diseñadas y cómo está el manejo, ¿no? O qué es lo que le van a dar de comer. Esto ha sido una oportunidad enorme para nosotros, principalmente donde hemos removido muchos errores que veo, porque hay veces que recibo preguntas y a través de las preguntas me doy cuenta que no es que no lo pensaron, sino que no lo discutieron en profundidad y lo integraron con el manejo, porque si no se hubiesen dado cuenta que esa probablemente no sería la mejor opción, ¿no? Dada las circunstancias y dada cómo lo tienen que manejar. ¿Tá? Esto es absolutamente importante, porque las instalaciones nuevas no resuelven los problemas de manejo. No, o sea, voy a tratar de dar unos ejemplos sobre esto. Pero esto es básicamente el bosquejo general de lo que sería un proceso para construir instalaciones. Bien, las instalaciones obviamente tienen un peso muy grande en lo que es el bienestar animal, y el bienestar animal es las 5 libertades, el bienestar animal que uno tiene que darle peso en esto, porque esto define mucho del negocio lechero, sea leche, sea producción de carne, o de cerdo, o de aves, ¿no? Básicamente, las 5 libertades del bienestar animal son absolutamente importantes. Acceso al agua, acceso a las dietas balanceadas, controlar el estrés térmico, ¿no? Instalaciones que permitan el comportamiento animal, o sea, que permitan una interacción positiva, ¿no? Y expresar el comportamiento animal. Expresar el comportamiento animal es más importante todo para el productor, es que coma la vaca, ¿no? Y para que coma la vaca tiene que tener el confort, y el confort lo definen estas 5 variables, ¿no? Comer y rumiar, acostarse es otra cosa importante para la vaca, ¿no? Y después, obviamente, prevención de las enfermedades, las lesiones, ¿no? Lo que serían animales enfermos. No lo voy a cubrir en esta parte de la presentación, pero creo que es importante, ¿no? Tener en cuenta para animales con necesidades especiales cómo lo voy a manejar a eso, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los protocolos que ya están establecidos. ¿Cómo vamos a manejar la vaca caída? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos para manejar eso? Bien. Cuando uno mira el comportamiento del animal, por eso que parte del equipo de trabajo, cuando me ha tocado a mí participar del equipo de trabajo, lo que uno trae a la mesa de discusión es el manejo y que es normal, ¿no? Que es normal. Entonces se junta con lo que tienen, con la idea que tienen, ¿no? Y de ahí sale una discusión muy enriquecedora que generalmente termina removiendo mucha redundancia. Hay muchas veces que se reduce el costo porque pensaron hacer una cosa que en realidad lo que generaba era mucha variación, por ejemplo, en consumo de materia seca, simplificar los procesos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es el comportamiento normal. O sea, acostarse es absolutamente importante para la vaca, ¿no? O sea que desde el punto de vista de las camas, no importa si es frito, dry lot o lo que sea, tengo que tener un sistema que permita a la vaca acostarse, ¿no? Expresar eso. Comer y rumiar es una cosa importante para el animal porque eso determina la producción de leche. Tomar agua también, ¿no? Y obviamente la máquina de ordeñar. Esa, digamos, en lo que sería la parte de ordeñar vacas, estas son las áreas, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento del animal, ¿no? Voy a hablar un poquito de lo que es el comedero, que es importante, de las dimensiones para lo que es tomar agua. O sea, tomar agua no puede ser una limitante,
¿no? Y obviamente lo que es el descanso. O sea, acuérdense que el descanso determina consumo de materia seca y consumo de agua y materia seca determina lo que van a sacar de leche, ¿no? Entonces, entre estas áreas vamos a tratar de ver, ¿no?, cómo uno puede diseñar instalaciones. Hay otra cosa que es importante que uno lo aprendió, básicamente en esto es como que no hay no, esto es lo que hay que hacer. Uno tiene el interés, la voluntad de leer y de mostrar, y no tiene miedo a equivocarse, o sea, pero sí que si se equivoca tiene que haber un aprendizaje, ¿no? El error. Uno aprendió a mirar las cosas básicas de la vaca. Por ejemplo, esto es uno, ¿no? El consumo de materia seca que tiene, ¿no? Y dentro de eso, ¿no?, por cada kilo de materia seca que la vaca, ¿no?, que la vaca defeca, ¿no?, ¿cuánta agua hay? ¿Y de dónde viene el agua? ¿Por qué le digo esto? Porque esto nos ayudó mucho a refinar qué son las instalaciones, teniendo en cuenta el ambiente. Uno sabe que en promedio, ¿no?, en promedio una vaca a los 120 días en leche, arriba de 2 lactancias, va a comer 24 kilos de materia seca, 50 kilos va a ser de materia fecal, de los cuales va a tener más o menos un 20% de materia seca, el resto es agua, ¿no? Y va a tener esta cantidad de orina, ¿no?, unos 29-30 litros de orina. Es importante acá tener orina cuando ustedes tabulan, porque van a tener un techo galvanizado, ¿no? Un techo galvanizado que la ventilación es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la mayoría del nitrógeno que la vaca excreta es en la orina, ¿no? Y eso genera un nitrógeno amoniacal que pues, tienen problemas de neumonía las vacas si le falta ventilación, y también tienen que tener en cuenta cómo hace corrosión cuando falta ventilación, porque eso se condensa en el invierno y se condensa en la chapa en el techo arriba, ¿no? Entonces, al condensarse, se condensa en la parte baja, digamos, de la canaleta, donde baja el techo, y eso corroe todo el techo, que después con la lluvia terminan teniendo las camas mojadas. O sea que es importante por ahí tener una visión un poco más amplia, ¿no?, sobre el animal en sí, qué es lo que hace en el día a día y cómo eso interactúa con las demás cosas, ¿no? Las instalaciones para vacas en transición, ¿no? El número 1 es el acceso libre al agua y el TMR fundamental, el comedero de 80 centímetros por vaca, esto es lo que tratamos de lograr, ¿no? Acá puse a uno de los últimos, no que es el menos importante, sino lo puse, no usen el promedio, y ahora lo voy a explicar, por ejemplo, para determinar la tasa de parto, ¿no? Porque si usan el promedio de tasa de parto, usted en algún momento cuando sube la tasa de parto por día, van a sobrecargar los corrales, y que generalmente los dos corrales, como mueven por fecha de parto las vacas, ¿no?, van a recargar los corrales preparto y posparto, ¿no? Si cargan los corrales preparto, consumo de materia seca preparto siempre determina consumo de materia seca posparto, ¿no? Entonces, por eso que nosotros nunca usamos el promedio, sino que miramos cuánta variación hay, el valor máximo semanal y el valor mínimo semanal con fecha de parto, ¿no? Y en el máximo tomamos el 90%, o sea, estos son los valores máximos que tenemos a lo largo del año, el 90%. Ajustamos las instalaciones, el comedero y las camas en base al 90% de la fecha de parto, ¿no? Y esto depende mucho del presupuesto que haya disponible para hacer las instalaciones, ¿no? El espacio de las camas, indistintamente si es freestall, dry lot, el compo y superficies blandas, porque necesita acostarse la vaca, ahora voy a explicar por qué. Estabilidad social en los grupos es una cosa que, si hoy les tengo que decir el resumen, si están menos de 15 días en las frescas o en el preparto, ustedes tienen más desplazamiento o más cetosis y más metritis, ¿no? Es imposible controlar, o sea que hay una parte inherente a las instalaciones, cómo las diseñan, que de eso determina la estabilidad que hay en los grupos, ¿no?, para evitar la sobrecarga de los corrales, ¿no? Sombra, principalmente en los dry lot o en el compo. Acuérdense que una vaca, ahora les voy a decir cuánto mide una vaca, y hay veces que una vaca sola puede medir 5 metros cuadrados, ¿no? Pero a las vacas no les gusta acostarse una al lado de la otra, ¿no? Entonces a veces que decimos, al menos tengan 5 metros cuadrados por vaca, ¿no? Ventilación y altura de los techos, creo que esto es fundamental. Uno de los errores comunes que veo es que los techos están muy bajos, ¿no? Los techos están muy bajos y eso genera tremendos problemas para lo que es el estrés térmico,
¿no? Promover una interacción positiva entre las personas y los animales. Por supuesto que las instalaciones tienen que ser suficientemente ergonómicas para la gente y para los animales, ¿no? La tecnología de precisión, voy a hablar un poquito hacia el final, principalmente en lo que son los sensores de actividades de Rumia, creo que es importante, y los robots, porque hoy estamos integrando con todo esto, principalmente porque no conseguimos empleados, ¿no? Y voy a hacer un énfasis cómo nosotros estamos mejorando la calidad de vida a las personas que trabajan en el agro. Entre la tecnología de precisión, la vivienda, o sea, la vivienda, el lugar donde come, la ropa de trabajo, esas cosas hemos podido hacer revertir mucho la falta que nosotros vemos en conseguir empleados, ¿no? Y cuando me refiero a no usar el promedio, me refiero a no usar el promedio cuando uno tiene que estimar uno de los métricos fundamentales para diseñar instalaciones, que es la tasa de parto que tiene, ¿no? ¿Cuántas vacas hay y qué tasa de parto tengo? Bien, aquí, esto es simplemente para dar un ejemplo. En Estados Unidos, si uno tuviera que mirar dónde están las instalaciones, hay una razón, ¿no? La población más grande, que está en Mississippi, está hacia el este, la población más grande, por un problema de humedad relativa, ¿no? De humedad relativa y por cómo llueve. Acá es donde vemos los freeze-stall, algo de compost, ¿no? El CBP es el compost, y los dry lots están hacia el oeste, ¿no? Hacia el oeste, tanto en California como en Texas, Arizona o Nuevo México, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y en las instalaciones, básicamente, los tres sistemas funcionan, ¿no? Uno de los tres sistemas que nosotros vemos funciona. Lo que necesitamos saber, por eso que es importante cuando hay una discusión de diseño, ¿cuál es el recurso humano que tengo, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene la gente? La gente tiene la capacidad, las personas, indistintamente del nivel educativo que tenga, tiene la capacidad de sobreponerse a limitantes, o sea que tiene la capacidad de aprender, ¿no? Aprender a saber cómo manejar, ¿no? El freeze-stall, básicamente, está probado el sistema, ¿no? En todos los climas lo vemos y funciona. Desde el punto de vista de las vacas, probablemente o sea, al tener tanto cemento, ¿no? La vaca está constantemente en el cemento, el freeze-stall 100%, ¿no? Generalmente lo que nosotros vemos, funciona, es un sistema sólido, probablemente cuando lo comparo con el otro, las patas, ¿no? Nos afecta un poco la longevidad en las vacas en términos de las patas, ¿no? De caminar. Ahora lo hemos podido solucionar a eso cuando se hace un acceso a un patio afuera, ¿no? Que la vaca puede salir afuera, ¿ah? Que puede salir afuera. En el compost, básicamente en el compost, la humedad de las camas depende de cómo la manejen, y eso tiene mucho que ver con el espacio que le dan por cama, ¿no? Qué tanto espacio tengo en las camas totales, ¿no? Y cuánto es lo que generalmente puede andar muy bien en el preparto, que es lo que nosotros por ahí vemos, en el preparto y en la fresca, pero en los corrales de alta siempre los tenemos con barro, ¿no? Los corrales de alta, o sea, el espacio de las camas es fundamental, y el sustrato que ustedes van a tener y cómo manejan las camas, ¿no? Y también tener en cuenta la humedad relativa que tiene, porque eso determina la tasa con que se va a secar, ¿no? Cada lugar dentro de una región o un país van a tener determinada cantidad de sustrato que a ustedes les va a decir si lo puedo hacer o no, y también tienen que pensar, no solo ahora que está gratis, porque una vez que hay una demanda para una cosa, es oferta y demanda, siguen las leyes económicas, ¿no? Y si hay demanda, ¿no? El valor sube hacia arriba. O sea, tienen que pensar que si van a hacer algo que va a demandar determinadas cosas, el precio puede llegar a subir, ¿no? Para que al menos lo puedan hacer un análisis de sensibilidad y compararlo con la alternativa, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que tiene? ¿Tá? En el caso nuestro, por debajo de 700 vacas es donde generalmente vemos el compost. No hay muchos compost, pero es generalmente donde lo vemos, por menores de 700 vacas. Cuando vamos más de 700 vacas arriba es más difícil verlo por el espacio que tienen que tener por vaca, el tamaño del techo que tiene que tener, y nosotros, en el caso nuestro, nosotros no podemos dejar que el agua caiga al suelo. Ese agua que colectan de los techos, donde llueve 1000, 1200 milímetros, nosotros necesitamos tener una laguna, ¿no? Que ese agua está regulado, esa parte,
¿no? Hay que diseñar todo un sistema para lo que es los efluentes, ¿no? Que están asociados al sistema este, ¿no? Y obviamente el dry lot están en unos sistemas semisecos con muy poca humedad. Por ahí lo que tienen es altas temperaturas, ¿no? Bien, una de las cosas fundamentales cuando vamos a la producción de leche y al diseño de instalaciones, obviamente conocer la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de producir leche? La de producir leche es una fórmula muy sencilla, que es consumo de agua, consumo de materia seca, ambiente y manejo, ¿no? El ambiente y el manejo, el ambiente lo determina a veces el clima, el calendario a lo largo del año, el verano, ¿no? El manejo de las personas, o también puede estar determinado por las instalaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de cosas ahora. Desde las camas, las sombras, cómo diseñamos el comedero, el acceso al agua, ¿no? Cómo manejamos el estrés térmico, en distintas cosas. Porque esto va a ser lo que va a determinar básicamente la producción de leche. Y acá hay una cosa que siempre le digo a los productores, y es interesante porque o sea, más o menos tienen una idea los productores cuánto pesan las vacas que venden, ¿no? Las que que van saliendo del sistema. Más o menos tienen una idea y hacen un promedio, que más o menos está con el promedio de las vacas que tienen, ¿no? Pero lo más importante, como les dije al principio, no usen el promedio. Ustedes necesitan saber qué uniformidad tienen en las vacas, ¿no? Hay lecherías donde nosotros vamos que el 20% de las vacas son muy grandes, pesan casi 100 kilos más que las demás, ¿no? En otros es el 5%. ¿No? Entonces es importante saber cuánta variación tengo, porque eso me va a ayudar a determinar dónde me voy a poner cuando tengo que diseñar, porque todas las dimensiones que voy a tomar en base al tamaño de la cama, si es un freestall, o los metros cuadrados por vaca, que va a ser en base al consumo de materia seca para ver cuánta orina tiene, va a depender mucho del peso de la vaca, ¿no? De cuánta variación, ¿no? Asumo una vaca de 700 kilos que pesa, ¿no? que mide de altura 1.4 metros a la cruz, ¿no? Un largo de 2,6 metros, ¿no? Para pararse, esto cuando está acostada la vaca, pero cuando se para la vaca se tiene que tirar para adelante, o sea que va de 2,6 a 3,4, ¿no? Y un ancho la vaca que cuando está acostada bien vertical, digamos que está apoyada así, tiene 80 centímetros, 1 metro, pero cuando tira la pata para el costado tiene 1,40 m la vaca, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque ahí nosotros es lo que por ahí vemos que afecta a veces el consumo cuando los stall en el freestall principalmente se nota si está mal diseñado, porque esto me afecta consumo de materia seca, a las vacas no les gusta acostarse, ¿no? Y consumo tiene prioridad sobre consumo, descanso tiene prioridad sobre consumo de materia seca, ¿no? Si uno tomara estas medidas, 3,4 metros, y lo multiplico por 1,4 metros, que es cuando está acostada, digamos, con el confort de la vaca, que puede estirar las extremidades, la vaca casi tiene 5 metros cuadrados, ¿no? La vaca tiene casi 5 metros cuadrados para acostarse. Estas medidas las tengo que tener en cuenta cuando uno tiene que diseñar unas instalaciones. Simplemente el video anterior era cómo se para una vaca, pero eso es más que nada para saber que la vaca necesita un espacio para poder tirar el peso hacia adelante y poderse parar, ¿no? En el freestall esto es muy importante, ¿no? Para diseñar cómo se diseñan los freestall. Acá básicamente lo que voy a hacer es voy a tratar de ir por unos conceptos básicos entre lo que sería el preparto, ¿no? Que es crítico, y en el preparto uno puede tener, es como que traté de combinar las cosas. Podemos tener los corrales así, ¿no? Como nosotros tenemos en el oeste, los corrales abiertos, con techo, ¿no? Donde tenemos básicamente seco, que esto sería la cama, se puede acostar abajo del techo, o afuera tienen los patios, ¿no? Y después tenemos unos 6 metros de cemento, o sea, la vaca puede estar comiendo, pero esta puede estar tomando agua y no se tocan casi, ¿no? Entonces nosotros medimos el espacio que tiene que tener el cemento y la vaca puede tomar agua solamente del lado de adentro, ¿no? Del lado de adentro. ¿Por qué se hace este sistema? Este sistema básicamente colecta el 50% en el preparto, en los prepartos o fresca, esto colecta el 50% de la descarga de la vaca, materia fecal, ¿no? Y lo que sería orina, ¿no? Y eso es que se saca de las camas, ¿no? Esa es agua que se saca de las camas, ¿no? Se saca de las camas y eso ayuda mucho a mantenerlo seco. O en el caso de que hacen el compost y eso, por ahí no tienen, le van agregando el sustrato, o sea, está mojado abajo, pero la parte de arriba está más seco, ¿no? La otra alternativa para la transición es el freestall, ¿no? O sea, como los dos extremos,
¿no? Es el freestall. Es el freestall donde, bueno, obviamente tenemos las vacas preñadas, van a pasar por lo que es la maternidad, y de la maternidad van a ir a los corrales de fresca, y de los de fresca a los de alta. Esto es importante, el tamaño de la vaca, cuánto de ancho, la profundidad que tienen que tener los freestall. O sea, una vaca de 700 kilos, hoy nosotros estamos dándole arriba de 52 pulgadas, o sea que son casi 1,40 m de ancho, ¿no? Que tienen entre cada stall. ¿Para qué? Entre cada espacio, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando una vaca está acostada así y estira la pata, no la moleste a esta. Porque en el caso, cuando las vacas son mucho más anchas que el stall, te van quedando espacios entre medio que la vaca queda parada. Como esto no le gusta acostarse porque tiene la pata de esta vaca y la pata de la otra, ¿no? Y no se pueden acostar ahí. O sea, cuando sobrecargamos los corrales, acuérdense que descanso tiene prioridad sobre el consumo de materia seca, ¿no? Y el consumo de materia seca preparto siempre determina consumo de materia seca postparto, indistintamente cuánta comida ustedes tengan en el comedero. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Si no comió preparto, no la pueden hacer comer postparto. Con el agravante que la vaca empezó la lactancia, por lo tanto, mucho de la leche, hasta un 50% de la leche que produce, viene a expensa de perder peso, ¿no? Y ahí es donde tienen todos los problemas metabólicos, principalmente cetosis y todos los problemas de salud. ¿Ah? O sea que tengo que estar pensando continuamente cómo voy a hacer estos grupos para maximizar el confort en las vacas y saber cómo voy a manejar el comedero, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito del comedero. La leche general, mira, la leche, si ustedes la miran, es 87% es agua, el resto son sólidos, ¿no? Hay una cosa que en los proyectos nuevos esto no falla. O sea, el espacio que ustedes le dan por vaca en el comedero, en el bebedero, el espacio por vaca, que generalmente está estimado en 3 centímetros por vaca, el espacio solo no determina la medida. Usted tiene que pensar en el espacio por vaca, el volumen, el flujo de agua que tiene el caño y el tiempo, ¿no? Generalmente lo que hacemos nosotros son 3 centímetros por vaca, ¿no? Siempre y cuando, esto no puede ser una limitante, y doy este ejemplo, porque esto es importante medirlo, porque hay errores que se hacen donde ustedes tienen o sea, tenemos el espacio, pero no tenemos el flujo, por lo tanto las vacas están esperando que salga agua, ¿no? Principalmente cuando vuelven de ordeñar las vacas, ¿no? Que vienen con sed las vacas. El ejemplo es si hay 6 vacas tomando agua al mismo tiempo, el volumen de agua en un bebedero se tiene que recuperar dentro de 10 minutos. Y eso nosotros hacemos una prueba. Lo marcamos, lo vaciamos al bebedero y vemos cuánto recupera, ¿no? Para ver si los volúmenes y la presión de agua no están a la medida que nosotros queremos. Y es importante tener en cuenta en esto que, ¿no? Una vaca produciendo 50 litros de leche, que en las vacas modernas que hay hoy en el mundo, ¿no? Todas tienen acceso a esta genética, produciendo 50 litros de leche por día, una vaca puede llegar a tomar, depende de la temperatura ambiente que tenga, hasta 200 litros de agua, ¿no? Entonces esto es importante, o sea, no pueden terminar con un sistema donde falte agua en un sistema de producción de leche, ¿no? Y después, otra cosa, no voy a hablar de la máquina a ordeñar, porque esto es una parte enorme de grande dentro de lo que es diseñar instalaciones, ¿no? Estas por ahí son instalaciones no tan nuevas, pero que nosotros hemos visto que funcionan relativamente bien, son cómodas para las vacas, ¿no? Estos son una máquina de ordeñar de 40 bajadas, en paralelo con salida rápido, y tienen mucho espacio en la salida de adelante para estar todas las vacas juntas, aparte de tener acceso al agua. A la entrada de los corrales de carga, ¿no? Las vacas pueden pasar de un lado al otro, ¿no? Por el frente está abierto, pueden pasar, y es muy amplio, ¿no? Y con los techos bien altos. O sea, son salas que en pleno verano están relativamente confortables para las vacas, la temperatura que tienen en esos lugares. Estos bebederos, hay 2 tipos de bebederos, ahora que estoy hablando de agua, que es importante mencionar. Lo que miramos siempre estos bebederos son comunes de encontrarlos de plástico, hay otros de acero inoxidable, que se dan vuelta, están sobre un eje, que el eje es como de gravedad, es fácil darlos vuelta para limpiarlo. Estos tienen un tapón de goma que está ahí arriba, en el agujero ese, o acá en las puntas, a veces lo tienen, o en los costados, ¿no? Y permite limpiarlos regularmente a los bebederos.
Bien, el espacio por comedero, esto es importante. Acuérdense que estoy hablando de preparto y en la fresca principalmente, ¿no? Pero esto aplica a todas las vacas, ¿no? La medida que siempre tenemos es que recomendamos 80 centímetros por vaca, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a dar esos 80 centímetros por vaca? Una vez que uno tiene por ejemplo, las trampas, ¿no? Hay lechería que tenemos con trampas y hay lechería que tenemos con abierto, lo que sería solamente está abierto el comedero, o sea, la vaca tiene más libertad de mover. Indistintamente de cómo sea, si es de esta forma, que solamente tiene el caño de arriba y la vaca se puede mover, o que tenemos las trampas, lo que hacemos es darle 80 centímetros, ¿no? 80 centímetros, indistintamente si le tengo que dar una trampa y media a la vaca, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Porque esto está demostrado, ¿no? Cuando se ha hecho los estudios, desde 20 centímetros por vaca a 80 centímetros por vaca, lo que la ciencia ha demostrado, que la carga animal, cuando ustedes están por debajo de 60 centímetros por vaca comedero, por debajo de 60, ¿no? Eso baja 45% el número de vacas comiendo, ¿no? Asumiendo que tienen comida, no como esto que está vacío, esto es un problema más de manejo del mixer, pero asumiendo que tiene comida, ¿no? Baja un 45% el porcentaje de vaca comiendo, aumenta 2 veces, o sea, las vacas se pelean más, ¿no? Y eso te afecta básicamente, ¿cuánto? 50 minutos por día el consumo de materia seca. La diferencia entre la mejor lechería en términos de confort y la peor, o el promedio de la lechería, piensen que una lechería es como un hotel, ¿no? Que ofrece determinado confort, 1 estrella o 5 estrellas. La diferencia entre estos dos grupos, la diferencia en términos de reproductivo, en términos de producción de leche, en términos de longevidad, en términos de salud, son 50 minutos al día más de consumo, ¿no? La diferencia está en 1 kilo o 2 kilos de materia seca, ¿no? Es muy pequeño. Y en estos sistemas, cuando los cargamos mucho los corrales, por eso que es importante, voy a volver a repetir, no usen el promedio para determinar el espacio en el comedero lineal, ¿no? Porque ustedes tienen que calcular cuántos días de estadía van a tener en cada corral. O sea, preparto son 21 días y posparto también son 21 días, ¿no? Entre 21, estamos en el mejor de los casos, o sea, entre 21 y 30, tratar de estar entre esos, ¿no? Pero no 15 días. La tasa de parto a ustedes les va a indicar, ¿no? Cuánto más rápido tienen que mover las vacas. Entonces eso yo lo tengo que tener como un factor de ajuste para determinar y darle estabilidad a los grupos, ¿no? Para el objetivo que tenga cada lechería de manejar. ¿Por qué? Si eso no pasa, la vaca automáticamente empieza a manejar lo que les mostré al principio de la interacción. ¿La interacción entre qué? La vaca, el manejo, las instalaciones y la dieta. ¿Y qué hace la vaca? Cambia el comportamiento y ustedes empiezan a ver acidosis, ¿no? Esto puede ser por tamaño de fibra, pero también puede ser por sobrecarga de los corrales, ¿no? Hay veces que cuando nosotros cargamos, que están lecherías que están muy cargados los corrales, hay veces ajustamos la dieta, ajustamos y le agregamos más fibra porque sabemos que ellos en estos 2 meses van a tener problemas de sobrecarga a los corrales y no tienen forma de escaparse porque no tienen otros corrales. Entonces, si bien no tienen los problemas de salud ruminal, que es lo que hace cambiar los componentes de la leche, o sea, baja la grasa, ¿no? A nosotros nos pagan por lo sólido, no baja la grasa. Para evitar eso, tratamos de darle un poquito más de fibra a las vacas. Sabemos que están cargados los corrales, que a veces la producción va a bajar un poquito, pero al menos los sólidos totales en la leche se van a mantener o pueden llegar a subir un poquito, ¿no? Y la vaca también reacciona a camas duras, ¿no? Instalaciones, bueno, estas son instalaciones probablemente más viejas, ¿no? Pero camas duras como esta, esta es la reacción que van a tener. La vaca no se quiere acostar en esas instalaciones, ¿no? Las vacas van a estar paradas y acá hay 2 problemas que van a tener. Uno, que es el obvio, que bajan los consumos de materia seca, por lo tanto baja la producción de leche. Si es preparto, esto es muy fuerte el impacto que va a tener en la salud de las vacas y en la producción de leche, ¿no? Y el otro es el componente en las patas, ¿no? Que es donde nosotros empezamos a ver muchos problemas podales, ¿no? Que está dado por cómo están las instalaciones. Bien, ¿por qué hacemos todo esto en el sistema cuando estamos evaluando qué diseño le vamos a dar a las instalaciones? Porque uno sabe un ejemplo, más o menos, una vaca va a rumiar entre 300 y 360 minutos, o sea, entre 6 y 7 horas, o puede ser un poquito más, ¿no? Fíjense que si le doy de comer, no hay lecherías donde tenemos esto, nunca falta comida.
preparto y posparto. Es muy difícil ir a una lechería, hace 14 años, es muy difícil encontrar algún día que le falte comida, ¿no? Por ejemplo, formular con 6% de sobrante y 3% de sobrante, estoy hablando del preparto y de la fresca, nada de esos grupos, ¿eh? Esa diferencia, ¿no? Si formulan con 3% de sobrante, esto baja 50 minutos al día el consumo de materia seca. Fíjense qué tan detalle tan chico, cómo baja. O sea, tienen menos margen de error. Menos margen de error porque determina mucho cuántas veces ustedes tienen que dar de comer. Y el otro que miramos a veces, por eso que es importante el diseño de la instalación, y no hablé de la máquina a ordeñar en esto, no voy a hablar de la máquina a ordeñar, es cómo vamos, o sea, vamos a tener las instalaciones, vamos a armar los grupos, ¿cómo voy a dar de comer? ¿No voy a dar de comer separado del ordeñe o cuando la vaca vuelve del ordeñe y tiene la comida? Si separo los dos, o sea, cuando la vaca vuelve, generalmente ustedes las pararon a la vaca, la llevan a la máquina a ordeñar, cuando la vaca vuelve, no, eso estimula a comer, ¿no? Si yo separo el ordeñe de dar de comer, o sea, dar de comer antes de ordeñar, ¿no? 5 horas o 6 horas antes, eso aumenta 25 minutos, simplemente eso, aumenta 25 minutos el consumo de materia seca, ¿no? Esto es importante, por eso que hay veces que miramos todas estas interacciones para tratar de definir el sistema, ¿no? Dentro del presupuesto que tiene. En la maternidad, esto simplemente es un par de fotos. Un par de fotos que por ahí son disparadores o generan ideas, o tengo algo similar o no tengo nada, o quiero tratar de ver qué es lo que voy a hacer. O sea, un sistema de freestall donde tenemos, esta es una cortina básicamente, separa el tráfico con esta cortina de lo que es las maternidades para tenerlas, ¿no? Tranquilas, ¿no? Es increíble, por ejemplo, agregar simplemente esto, cortina, de tratar de reducir el ruido, el tráfico de gente y dejarlas tranquilas a las vacas, cómo eso es positivo en cómo manejamos las maternidades, ¿no? Esto acá también lo pueden ver ustedes, estos son los prepartos y acá están las maternidades, ¿no? Acá es donde vienen a procesarse las vacas, unas fotos acá de arriba de la plataforma, pero acá tienen también una cortina donde están separadas las vacas porque están metidas adentro como están estas, así están por parir las vacas. Ahí adentro, ¿no? Después tenemos otras que simplemente son corrales para 2 vacas o para 1 vaca, donde tienen bastante acceso a camas muy cómodas, la vaca puede levantarse, puede acostarse, o en los otros sistemas, ¿no? Que serían los dry lot o los compost, que podemos, corrales amplios, donde tenemos las trampas que podemos manejar las vacas, y después líneas para transferir, o sea, transferir, estos son los corrales donde procesamos y paren las vacas, ¿no? O paren las vacas en los corrales, la traemos estos corrales en los corrales de preparto me refiero, paren los corrales de preparto, se trae la vaca, se procesan las vacas y estas son las líneas de transferencia, ¿no? Para llevarla a dónde, para llevarla a donde le sacamos el calostro o para llevarla a los corrales de lactancia, ¿tá? Esto es simplemente lo mismo para mostrar, ¿no? Cómo a veces organizamos en el preparto o en las vacas frescas los bebederos. Puede ser instalaciones para 300 o 400 vacas, que es toda la lechería, donde tenemos bebederos, ¿no? Relativamente chicos comparado con lo que serían corrales de 200 vacas, ¿no? En el preparto, donde tenemos ahí, son bebederos más grandes y hay varios bebederos dentro del corral. En estos sistemas a veces tenemos estos cubotas que se usan básicamente para traer los terneros, ¿no? Se cargan los terneros y las vacas generalmente los siguen, ¿no? Porque son lugares muy grandes donde hay que hacer mucho movimiento de animales, ¿no? Y es donde hemos empezado a darle mucho énfasis a la gente, ¿no? Tratar de ayudarle a la gente con cosas para facilitarles el trabajo que tengan que hacer. Y en otros lugares donde usan las camas de compost, ¿no? Por ejemplo, usan estos rotores, ¿no? Que me gustan mucho porque generalmente van a ver cómo está caliente la cama abajo, ¿no? La cama está extremadamente caliente abajo del techo, pero deja este rotor realmente deja una cama muy cómoda, ¿no? Se seca muy rápido la parte de arriba, la parte de abajo queda caliente y se va compostando, ¿no? Deja una cama muy, muy cómoda para la vaca. Esta es la parte solamente donde tiene la cama, ¿no? La vaca tiene cemento entre lo que sería el comedero y puede bajar y ir a comer sobre la plataforma de cemento. Bien, voy a dar un ejemplo ahora. Este simplemente es un dibujo
para mostrar un ejemplo de cómo construir, voy a mostrar una parte donde uno usaría un compost, ¿no? Para 50 vacas, el ejemplo, donde uno tiene un corral, ¿no? Que es básicamente de 50 por 16, ¿no? Estos son los metros que tiene 10 más 6 de cemento donde la vaca come. Acá estos son los bebederos, ¿no? Y estas son las entradas que tiene, las 3 entradas que tiene para las camas, ¿no? O sea, hay 500 metros, si ustedes dividen, o sea, tienen 500 metros cuadrados, ¿no? Para 50 vacas total. Y acá tenemos 6 metros, ¿no? Por 50 son 300, acá tenemos 350 metros, que es simplemente la plataforma de cemento, ¿no? Para tratar de reducir el agua. Cuando uno tiene 50 metros de largo, o sea, este comedero, básicamente, yo tengo más o menos 16 metros, tratamos de lograr 16 metros cuadrados por vaca, ¿no? 16 metros cuadrados por vaca en la cama, atrás de compost, y dejarle adelante, ¿no? Otra cantidad de 5 o 6 metros cuadrados más por vaca en la parte del cemento, ¿no? Cuando uno mira el comedero, en este ejemplo de comedero particular, si uno tengo 50 metros, acá tengo 1 metro por vaca, ¿no? En lo que sería el comedero. Esto, básicamente, el cemento, en esta parte, ¿no? Del compost, esto me junta del consumo que uno le va a determinar. Por ejemplo, el preparto puedo determinar un consumo, depende del tamaño de la vaca, entre 12 y 13 kilos, o más, depende del tamaño que tenga la vaca, ¿no? Y en las frescas o en las de alta tengo que, o sea, en las frescas puede ser 18, 19 kilos o 20, y en las de alta hasta 25 y 27 kilos. O sea, en base a ese consumo voy a determinar cuánta orina tiene y cuánta materia fecal con la fórmula que les mostré al principio, ¿no? Pero el 50% más o menos de lo que sería el agua, la orina y la materia fecal, ustedes la colectan en esto y esto se saca y no se agrega a la cama, ¿no? Básicamente no se agrega a la cama. La alternativa a este sistema es construir un freestall, ¿no? Pero fíjense en que tiene las mismas dimensiones el freestall, pero ahora no solo tengo 50 vacas, yo tengo 78. ¿No? Y esta discusión es muy tentadora en los sistemas nuestros por un problema de costo. O sea, ¿cómo puedo maximizar la mayor cantidad de vaca o unidad productiva, ¿no? En base a la misma superficie que tengo que tener, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un cálculo económico sobre esto, porque hay veces que hay que ponerle un número a todo esto, ¿no? Esto básicamente, al tener 3 líneas de camas, ¿no? Tengo una línea pegada contra la pared, un espacio al medio, 2 líneas pegadas al medio, un espacio de 4 metros, que estos son los mínimos de 4 metros, ¿no? Y tengo el comedero, básicamente. Este es el sistema. Pero ahora, como tengo 78 vacas en 50 metros, esto lo tengo que dividir, ¿no? Y me queda, esto es lo que nos pasa en los corrales nosotros en los freestall. Estamos casi a 64 centímetros por vaca de los comederos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago uno para manejar? En estos sistemas no tengo margen de error, o sea, no me puede faltar comida. Este sistema que tiene 1 metro por vaca, en este tengo más margen de error. Por eso que en esto entra mucho qué gente tengo para manejar cada sistema, ¿no? Dónde tengo la fortaleza y dónde tengo las debilidades. Esto en la transición es extremadamente alto riesgo, ¿no? Asumiendo que voy hasta el 100% de capacidad. Si la vamos a tener al 80% de capacidad de esto, estoy básicamente en lo que sería 1 metro por vaca, ¿ah? También le pueden remover, porque en otros casos dicen, no, listo, vamos a pasarlo a 1 metro por vaca, lo usamos al 100% de la capacidad, pero ahora le removemos la fila de atrás, ¿no? Y lo pasan a 1 metro por vaca, o sea, lo dejan de 48. ¿No? Le remueven la fila de atrás, simplemente quedan con 2 filas y quedan de 48 y las vacas tienen más espacio entre los corrales para moverse. Esto lo que me falta acá es que hoy en los freestall tratamos de darle, ¿no? 2 cosas que son importantes en esto, para el compost y para el freestall. Primero, cortinas para los días de lluvia. O sea, no puede entrar agua los días de lluvia. El día que llueve con viento, entra muchísima cantidad de agua, ¿no? En los corrales. Y en el sistema nuestro tenemos canaleta, ¿no? Lo tenés que tener eso por regulación, tenés que tener la canaleta para juntar el agua. Pero si no tienen las cortinas, ¿no? Entra muchísima cantidad de agua, depende de qué lado tengan los vientos predominantes cuando llueve. En los 2 sistemas, en el freestall y en el estabulado. O sea, primero tener las cortinas,
la altura de los techos, ¿no? Lo más alto que uno puede hacer, ahora les voy a mostrar uno, para darle una muy buena ventilación a los corrales. Y poder controlar que no por el ambiente, principalmente en la primavera nuestra, que nos llueve cada 3 días. ¿No? ¿Y por qué? Porque eso agrega muchísima variación en la salud de las vacas que no tiene nada que ver con las instalaciones, ¿no? O con la dieta. Bien, esto es para darle un ejemplo que no es bueno usar el promedio, ¿no? Este es un trabajo que hicimos con Julio Fontana, donde seguimos por 2 años, esta es una lechería en Argentina, se siguió por 2 años todos los días el consumo de las vacas, ¿no? Para ver la variación que tenían a lo largo del año, ¿no? Fíjense que tenemos el efecto año, el efecto estación, ¿no? Y después la variación individual, ¿no? ¿Qué es lo que pudimos lograr? O sea, no tenemos los consumos individuales, pero tenemos la longitud del comedero, la entrega de comida y el residuo que se pesó, ¿no? La parte residual que se pesó. Entonces, en el promedio de animales, de acuerdo a la tasa de parto que había por cada semana, ¿no? Podíamos determinar la variación. Por eso que esto es importante, cuando uno construye instalaciones tienen que saber, porque la tasa de parto, lo que encontramos, cuántos partos tienen por unidad de tiempo, eso les va a afectar el consumo de materia seca preparto, ¿no? Y obviamente afecta a la carga posparto. ¿Y qué es lo que encontramos? Que la carga preparto, o sea, cuanto más cargan los prepartos, que hay que mover vacas porque van a parir, no, el consumo es negativo. Usted, el consumo de materia seca 7 días antes del parto baja, ¿no? Es negativo. Ustedes si multiplican esto, ¿no? 0,62 por 0,62 le va a dar el porcentaje, o sea, estamos hablando de casi el 20%, ¿no? Arriba de que va a bajar el consumo de materia seca, ¿no? Y como ustedes comprometen, porque la tasa de parto subió, comprometen consumo por efecto de la carga, ¿no? Como consumo de materia seca preparto afecta el consumo de materia seca posparto, entonces lo que van a ver es una tasa positiva en la fresca. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si estaba bajo el consumo de materia seca preparto, el posparto está bajo. Si está alto el consumo de materia seca preparto, el posparto está alto, ¿no? Pero no puede ser al revés. Por eso que en esto, dinámica, uno lo tiene que entender cuando tengo que diseñar cuánto espacio le voy a dar. Para responder la pregunta simple, ¿cuánto espacio tengo que darle a los corrales? ¿Cómo diseño los comederos, las camas, en base a la tasa de parto? ¿No? ¿Por qué vimos esto? Porque esto solo explica 3 kilos por día de consumo de materia seca posparto y 2,5 kilos de producción de leche, que simplemente está dado por la variación que genera la tasa de parto, ¿no? La tasa de parto, asumiendo que tengo las mismas instalaciones, ¿no? Entonces esto ayuda mucho también a decir, bueno, las instalaciones son estas, hasta acá puedo ir en base al presupuesto, ahora tengo que preparar mi gente para que las pueda manejar. O sea, pues las instalaciones solas no van a resolver todos los problemas. Tengo que preparar mi gente para que las pueda manejar. ¿Ah? Gustavo, antes Sí. que continúe, tengo un par de preguntas que están relacionadas con el tema. Primero, con respecto a lo que es la maternidad, ¿no? En cubículos o maternidad grupal, ¿no? Por una cuestión de diseño, ¿qué es lo que más se está utilizando o qué se recomienda? Y a partir de eso hay otra pregunta más de manejo que dice de cuánto tiempo antes del parto se lleva una vaca a la maternidad. En nuestra experiencia, el movimiento inhibe el parto y lo dejamos de utilizar. Bien. Excelente, creo que fueron, Juan Pablo, excelentes preguntas. No sé quién hizo las preguntas. Voy a ir para atrás, si me permiten, para mostrarles la foto. ¿No? A ver, esta. A ver, en este sistema donde tenemos los prepartos que están afuera, que son los corrales, los trailers, las vacas paren en los corrales, ¿no? Paren en los corrales, lo que tratamos de hacer es la menor cantidad de movimiento posible y dejar que la vaca tienen unos rollos en algunos cuadrados, unos fardos cuadrados grandes, los mega fardos, es como que están en grupos y tienen mucho espacio para ponerse abajo del techo o afuera, las vacas paren ahí y se las va a buscar. Hoy lo que tratamos de hacer es tratar de molestarla lo menos posible, no a las vacas.
le estoy diciendo en estos sistemas, ¿no? En un sistema como esto que es de freestall, donde nosotros tenemos que mover, la vaca no puede parir en el freestall, ¿no? Es un problema para los terneros, nacen entre la materia fecal. Lo que se hace es se mueve la vaca cuando nosotros le llamamos al tiempo justo. O sea, sale la bolsa de agua, están las patitas del ternerito afuera, se las mueve a lo que sería la maternidad. Pero la maternidad tiene, primero la gente tiene que saber cómo hacerlo, y después tienen que tener, no, muy calmos para moverlo, los corrales al lado del preparto. O sea, no puede haber una línea de transferencia muy larga para llevarlas de un lado a otro porque interrumpen el proceso de parto, ¿no? Esos son los lugares básicamente cómo uno manejaría. En un sistema como esto las dejaría parir en los corrales o los sistemas donde tienen las ensenadas y se llevan los terneritos con la vaca una vez que terminó a procesarla. En el sistema de freestall nuestro nos andan muy bien las boxes estas o los corrales de 20 o 30 metros cuadrados por cada corral, ¿no? Acá tenemos esto que están las vacas adentro y se las deja calma, hay muy poco tráfico y se las mueve cuando vemos la pata del ternero o la bolsa de agua, ¿no? Y está solamente hasta el proceso del parto, se procesa la vaca, ¿no? El ternero va para un lado y la vaca va para el otro. No me acuerdo cuál era la otra pregunta, Juan Pablo, ¿me la puedes repetir? No, ¿cuánto? No, está bien esa de cuánto tiempo antes del parto se llevaba la vaca a la maternidad. Y otra pregunta es si podrías repetir lo que dijiste con respecto al horario de repartir la comida, es separado versus el horario de Generalmente, a ver si lo puedo ir para atrás, este es el ejemplo, ¿no? Generalmente ustedes tienen esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos el ordeñe y se da de comer, ¿no? Se da de comer después del ordeño, ¿no? Si esto se separa, o sea, uno viene el ordeñe, la vaca vuelve, o sea, simplemente le arrimamos comida, pero no es que le damos comida fresca, ¿no? Y esta comida se la mueve acá 6 horas antes del ordeñe, separado, que quede desencontrado 6 horas, eso estimula mucho más el consumo que ordeñar y dar de comer al mismo tiempo, ¿no? O sea, usted tiene el efecto de mover las vacas, que estimula, y aparte, entre ordeñe hay una dada de comer, ¿no? Hay otra que eso también estimula el consumo, ¿no? Y lo que vemos nosotros es que aumenta cuando lo separan, el ordeñe de la distribución del TMR, ¿no? Ustedes aumentan el consumo 25 minutos. 25 minutos estamos hablando, si la diferencia es de 2 kilos, estamos hablando que 1 kilo come más la vaca al día. Es enorme. Esta es la diferencia de tener cetosis o no. En términos prácticos, ¿no? Perfecto. Bien. Esto es simplemente un ejemplo de confort y longevidad. Acá lo único que hice básicamente es lo que a veces miramos para darle un número, ¿no? El espacio en metros cuadrados que tengo con 2 filas de 48, con 3 filas de 78, ¿no? El costo que tiene, básicamente darle los metros cuadrados por vaca que tengo, ¿no? El margen de error, si voy a tener o no error, si tengo 78 vacas en los freestall, tengo mucho menos margen de error que si tengo 48 vacas, ¿no? Y a veces la longevidad, ¿no? La longevidad. Y estamos hablando acá de que hay veces que tengo una diferencia de 6 metros cuadrados. O sea, tengo una diferencia enorme en términos de espacio, ¿no? Metros cuadrados por vaca, ¿no? Y cuando miramos la longevidad, hay veces que miramos, ¿por qué le digo que la longevidad es importante? La longevidad es probablemente, si tengo que construir instalaciones o adoptar tecnología de precisión, es lo primero que miro. ¿Por qué? Porque pasar de 2.1 es el promedio de Estados Unidos, 2.1, 2.2 estamos ahora en longevidad. Pasar de 2.1 a 3.1 son 10 unidades, ¿no? 10 unidades. Cada unidad son $100.000 cada 1.000 vacas, ¿no? O sea, pasar de 2.1 a 3.1 en una lechería que tiene 1.000 vacas, tiene $1 millón. Simplemente porque tiene más longevidad. ¿Por qué la longevidad es importante? Porque la longevidad está determinada por la curva de lactancia, ¿no? Ustedes, si tienen, o sea, yo puedo estar bien de reproducción y bien de célula somática, pero tengo
un rodeo muy joven. Cuando uno empieza a trabajar en longevidad, lo que ustedes tienen son vacas adultas, ¿no? La vaca más difícil de manejar, pero es la que produce mucho más leche y es la que pagó la recría, ¿no? Es la que deja utilidades, ¿no? Hay veces que miramos esto, la vida útil de las instalaciones están entre 25 y 30 años, que es la depreciación que uno pudiera estimarle en estas instalaciones, asumiendo que son 78 vacas, no voy a tener $120 por vaca por año, y si son 48 son $195 por vaca por año, ¿no? El costo de la recría, nosotros sabemos que está entre 1.400 y 1.600, esto sin contar el valor que tiene el ternero cuando nace, la hembra o el macho, ¿no? Sin contar eso, ¿no? Y ustedes lo dividen a esto por el promedio, que son 2.1 lactancia, o sea, 1.500, yo tengo la longevidad, tiene una depreciación de $714 por 2.1. Si lo divido por 3.1 es 483. Hay una diferencia de $230. Construir instalaciones, tengo 120 a 195 si las hago bien a largo plazo, ¿no? Entonces hay veces que ponemos a través de construir instalaciones, lo que no hemos dado cuenta es que hemos encontrado muchas redundancias e inconsistencia en el manejo, ¿no? Que hay veces que tenemos que pulir un poco el manejo o ajustar el manejo que hacemos para sacarle el mejor provecho, ¿no? Y poder tener longevidad en las vacas. Las instalaciones mal diseñadas generalmente son muy costosas, ¿no? Pero el manejo es la clave. O sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para sobreponernos al limitante que tienen las instalaciones. Pero hay que saberlas cuáles son esas limitantes. Y esas limitantes vienen en esa discusión que les mostré al inicio, que para mí es el grupo de discusión de 1 o 2 días que hay que sentarse y ponerse a discutir qué es lo que necesitamos tener, ¿no? Tener una discusión honesta y constructiva para el productor. Este artículo, les muestro este artículo porque creo que da muy buena información, es un artículo que es una revisión bibliográfica con respecto a lo que sería el compost, ¿no? Porque es un sistema que creo que está tomando dimensiones, hemos empezado a conocer y a manejarlo, y a saber manejar a medida que hemos aprendido de la vaca, ¿no? Aprendido el consumo, la orina, materia seca, la humedad relativa del ambiente. Ahora es como que las podemos manejar, ¿no? Probablemente no sean de las mejores instalaciones, ¿no? Pero por ejemplo, este es un ejemplo claro, lo muestro este ejemplo porque ahora lo han ido cambiando. El sustrato que tienen es paja de trigo, ¿no? Ese es el sustrato básicamente que tienen para las camas que le ponen. Y han ido cambiando a lo largo del tiempo cómo lo han ido manejando, principalmente para controlar la humedad, ¿no? Primero que tienen más espacio por vaca, o sea, hay menos cantidad de vaca dentro de cada galpón, han bajado la forma en que controlan el agua, se diseñaron mejor los bebederos, se puso el cemento en los comederos, donde se reduce un montón la cantidad de agua, y realmente lo que nosotros vemos ha sido una respuesta positiva. Y estos, si no controlan la humedad en estos sistemas, es muy difícil controlar las mastitis ambientales, ¿no? Las mastitis ambientales es uno de los problemas más serios que vemos cuando no se puede controlar la humedad en los sistemas estos de compost. Pero el confort es excelente, creo que es un video. El confort en las vacas, realmente la vaca le gusta, tiene mucho más flexibilidad para interactuar que interactuar con un freestall. Lo que sí no puede haber es tener mucha sobrecarga porque no acepta margen de error. O sea, les muestro esto, este no es el ideal del compost que nosotros hemos visto, ahora creo que al último tengo otro, pero cómo la gente ha ido evolucionando y adaptándolo a lo largo del tiempo a través de manejar, ¿no? De manejar la humedad de las vacas y el sustrato, ¿no? Les voy a mostrar dos cosas que creo que es, una vez que uno tiene las instalaciones que las hizo, hay veces que se hacen instalaciones a cielo abierto, ¿no? Y la vaca tiene que interactuar con esto. Esto es probablemente tremendo para lo que es consumo en materia seca, ¿no? Y problemas podales, ¿no? A cielo abierto los caminos, ¿no? Que tengan que ir principalmente cuando se están secando, ¿no? Es muy abrasivo para la vaca.
El otro que nosotros vemos que a veces tiene mucho problema, fíjense esta vaca la dificultad que tiene para pararse, ¿no? Le cuesta mucho pararse a la vaca. Y esto a veces son instalaciones que nosotros vamos, simplemente hacemos una prueba de pararse, ¿no? Y lo que hacemos es correcciones básicas. Le agregan como una serrina arriba, tienen un colchón de goma, pero la vaca no se puede parar porque tiene esta madera al frente. No, la vaca no se puede tirar hacia adelante. Hay veces que arreglamos simplemente estas cosas, ¿no? Detalle, entendiendo las cosas normales de la vaca y el impacto que eso tiene, ¿no? En la productividad de las vacas. Una de las cosas que es normal cuando uno ve en falta de confort en las vacas, las ven sucias, ¿no? Es muy común de encontrarlo esto, se ven sucias, se ven como esta. Y hay una razón en que las vacas están paradas y se están acostando afuera, ¿no? Esto baja el consumo de materia seca, tienen problemas metabólicos, longevidad y leche. Por otro lado, tenemos instalaciones excelentes, pero ahora se olvidan las vacas en las trampas, ¿no? Nos olvidamos las vacas en las trampas. O sea que una vez que uno piensa en esto, o sea, estos son, obviamente nos ayudan mucho con las vacas frescas, nos ayudan mucho a hacer otras cosas en los sistemas muy bien diseñadas, está el espacio, tienen el confort, tienen los patios de acceso afuera en los free stall, ¿no? Pero cuando pasan estos errores, por ejemplo, que se olvida la vaca, esto es tremendo para la vaca. Y esto es más que nada entender el recurso humano que nosotros tenemos, ¿tá? ¿Por qué hacemos esto? Porque hoy discutimos si vamos a tener la trampa o vamos a poner los collares, los sensores, o vamos a poner para que me detecte la salud de las vacas, en lugar de tener que poner esto para estar continuamente molestando a las vacas, ¿no? Entonces hoy tenemos herramientas, ¿no? Que a veces lo ponemos en discusión cuáles de los dos sistemas quieren hacer, lo quieren hacer manual o lo quieren hacer automático, ¿no? Con tecnología de precisión. Este es un tambo, una lechería grande, son básicamente 10.000 vacas bajo un solo techo, ¿no? Estos tienen más o menos unos 13 metros, los techos, 12, 13 metros, no me acuerdo. Es un solo techo, pero tiene ventilación forzada, ¿no? Déjenme ver si lo puedo poner en el video. Esto es básicamente muy funcional los sistemas, cómo están puestas las vacas, cómo están puestas los corrales, la maternidad, la máquina de ordeñar, ¿no? En lugares donde nosotros tenemos una precipitación alta en términos de lluvia, pero también en términos de nieve, ¿no? De nieve. Y los techos están hechos para soportar el peso, ¿no? El peso de la nieve. O sea, imagínense ustedes que un tamaño de esto de una lechería puede tener 6 hectáreas, ¿no? de techo, ¿no? Básicamente. Está todo bajo un solo techo, desde la máquina ordeñada hasta la maternidad, ¿no? Todo bajo uno, y ahí básicamente como líneas de transferencia dentro de cada corral. Acá tengo, antes de que sigas, te hago otra pregunta, Gustavo. Lo que quieren saber es para la ubicación de los galpones con respecto a los vientos predominantes. ¿Cómo tendrían que estar ubicados? Creo que en la primera diapositiva lo puse eso. Cada uno lo tiene que orientar. A ver, dame 2 segundos, Juan Pablo. ¿No? Acá, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene que tener una aplicación, una forma de evaluar dónde tienen. Nosotros la orientación es de este a oeste, ¿no? Pero esto, por ejemplo, yo lo puse así en términos generales. Nosotros estamos, a ver, les voy a marcar para darle una idea. Nosotros estamos acá, Ohio. Si yo voy al sur, al norte de Indiana, acá cerca de los lagos, está la corriente de los lagos, el viento cambia, ¿no? Entonces cada lugar tiene que tener una estación meteorológica,
donde le va a decir el 50%, el 60% de las veces, como nos dicen nosotros, el 70% es de esta forma a esta forma. Y en base a esta forma ustedes van a hacer la orientación de los galpones. ¿Tá? Creo que la orientación es importante, es una cosa importante. Pero, por ejemplo, no tiene mucho efecto si ustedes hacen bien la orientación, pero tienen mal la altura de los techos. No tienen techos bajos. Eso no les va a ayudar de mucho. No, van a seguir teniendo los problemas. ¿Tá? Perfecto. Este es otro ejemplo. Esto es básicamente, fíjense, esto es entender la vaca, saber cuánto pesan las vacas, bla, 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 todo lo que hablamos hasta ahora, entender las medidas, ¿no?, de las vacas en base al peso corporal que tienen las vacas, y en base a eso, generalmente a veces tomo estas tablas, si la vaca pesa 700, uso la de 730. Siempre trato de darle la cama más grande posible a la vaca, ¿no? Porque nosotros hemos visto que te lo retorna con longevidad, y en longevidad es donde está la ganancia, ¿no? Es donde está realmente la ganancia. Fíjense, esto fue una instalación donde tenían muy bajos los techos, ¿no? Creo que acá había 3 metros. No había más en los laterales, y en el centro muy bajo, muy buenas vacas, ¿no?, que estaban en 35, 36 litros por día, muy buenas vacas, y lo que nosotros notamos es que pasamos a este sistema de instalaciones, ¿no? Se diseñó, que tiene casi 16 metros al centro, con techos insulados, se pasó a un comedero central, tiene 4 líneas de freestall, extremadamente amplios los espacios para pasar entre las vacas, y tienen comedero de los dos lados. El comedero central, ¿no?, tienen exceso de acceso al agua, y tienen comederos laterales, ¿no? Tienen también comederos laterales donde las vacas pueden manejar para poder poner. Estos son galpones básicamente que tienen 8 hileras, ¿no?, de stock. Tienen 4 en cada corral. Y hay una cosa que es importante, o sea, esto es básicamente las líneas de conexión con la máquina de ordeñar, ¿no? A ver si lo puedo mostrar al principio. Voy a parar, acá lo voy a parar. Esto básicamente, o sea, el rayado, esto es una cosa que, por ejemplo, yo he visto que hay muchos errores en el rayado, ¿no? Y el rayado básicamente tiene que ver con el tamaño de la pezuña de la vaca, ¿no?, para poderlo hacer. Y esto es, hay una máquina, lo hacen cuando lo están poniendo, se hace muy fácil el rayado, ¿no? Por eso que el constructor, básicamente, los constructores más o menos que tienen experiencia ya manejan bien esto, ¿no?, para poderlo hacer bien. Pero en esta lechería se le dio una inclinación especial porque el techo, los techos juntan mucha agua, ¿no? Ellos tienen sobra el agua, o sea, a la laguna le sobra el agua, pero se usa mucha de esa agua, ¿para qué? Para sacar que la máquina esté continuamente, o sea, que con un bobcat o con algo se estén metiendo en los corrales para limpiar las líneas. Entonces lo que hicieron es, estas son las líneas de lavaje, ¿no? Y esto es básicamente por presión. Se junta en un volumen, en un cisterna que hay, determinada cantidad de volumen de vaca, y a lo largo del día larga 4 o 5 veces esto para limpiar, y simplemente va por bajada y bajan los sedimentos. No hay una máquina que se meta adentro, no se molestan las vacas, y esto creo que por ahí a veces hay que pensarlo a esto cuando se diseña. Obviamente esto no se puede hacer una vez que ya el diseño está hecho, porque mucho de esto está puesto antes de tirar el cemento, ¿no? Pero esto me parece que hay veces que pensarlo principalmente si ustedes tienen una buena precipitación y tienen almacenamiento de agua, porque esto ayuda muchísimo con lo que es el confort. No hay interferencia o que se meta alguien para limpiar los corrales. Esta es otra lechería, esta es en Alemania, el mismo concepto, ¿no? Básicamente por ahí, organizada y distribuida de otra forma, pero fíjense, les voy a tratar de contar esto, cómo pudieron logran los mismos beneficios, ¿no? Nosotros, en la recría, la segunda charla que voy a hablar va a ser de la recría. Esto es una instalación donde están todas las vacas lactando y toda la recría en el mismo lugar con el patio de comida, ¿no? El patio de comida es otra área enorme de grande, porque creo que se pierde muchísimo, o sea, el costo de alimentación es el 50-52% de todo el costo de producir leche, ¿no? O sea, ahí hay un área enorme de grande para tratar de reducir las pérdidas que nosotros tenemos e integrarlo al patio de comida con lo que sería la producción de leche y la recría.
¿no? Nosotros sabemos que las casitas, en este caso ellos usan unas casitas que son como unos iglú, ¿no? Pero indistintamente, el iglú o la otra casita cuadrada, ¿no? Funciona bien excepto el verano. En el verano nuestro siempre nosotros es casi imposible hacerla funcionar a las casitas para evitar las neumonías. O sea, tenemos neumonía en el verano, ¿no? que nos bajan los consumos, ¿no? De alimento balanceado y eso porque están adentro y se calientan las casitas. Ellos resolvieron en un sistema muy similar al que nosotros tenemos el clima, ¿no? Simplemente agregándole un techo. Y un techo abierto que tiene muy buena ventilación. Es increíble cómo lo resolvieron el problema de las neumonías simplemente pensando, ¿no? Cómo controlar, ¿no? El sol directo en las casitas. Las vacas obviamente tienen las mismas, estos son básicamente la misma sistema de freestall que ustedes pueden ver. Las vacas preparto están en un sistema no están en el freestall, sino que están en estos corrales de lo que sería como un compost, pero con paja que se agrega todos los días, ¿no? Y una vez que paren las vacas, ahí sí van pasa por la maternidad, y de la maternidad entra a los sistemas de freestall, ¿no? Y tienen conectado básicamente lo que sería el preparto, la maternidad, ¿no? Los corrales lactando, y no al lado, pero como unos 800, 1000 metros, tienen todo lo que es la recría. Y dentro de la recría está conectado desde los primeros 60 días, ¿no? Hasta que vuelve a parir y entra en los corrales de preparto nuevamente, ¿no? Y está dentro del mismo complejo, ¿no? El patio de comida que se comparte entre las vacas lactando, ¿no? Y lo que sería, ¿no? Todo lo que es la recría. Principalmente la recría en la parte final, cuando entran los servicios y eso, que empiezan a compartir muchos de los ingredientes con las vacas. ¿Ah? Esto es un dry lot, es simplemente una foto para mostrarles cómo es del lado de adentro, el dry lot con lo que sería un semi-compost, porque no es un compost, ¿no? Con acceso patio afuera. O sea, más o menos las vacas tienen unos 16 metros, acá deben tener otros 4 o 5 metros cuadrados por vaca, unos 20 en totales, ¿no? Y aparte tienen acceso afuera, ¿no? Afuera, que pueden ir afuera, que se pasa una rastra, ¿no? Para mantener. Los bebederos están acá, la vaca solo puede tomar del lado del concreto, ¿no? Y los comederos están en la parte central del galpón. Y esto es básicamente, por eso que depende de cada clima que tengan, ¿no? Cómo pueden ir manejando. Estos son, por ahí, este solo galpón tiene 4 corrales, completo, y en este hay más o menos unas 1100 vacas, 1100, ¿no? 200, 250 por corral. ¿Ah? Esto es otra cosa distinta, porque esto es más a cielo abierto, donde solamente hay sombra, no extremadamente grande. Acá hay una de las cosas que es importante cuando uno empieza con la escala, ¿no? A las cosas básicas. O sea, esto imagínense que son las que nosotros tenemos en el sur, en la parte de Texas y Nuevo México, o algunas en California, donde aparte de estar en el sur, que es más seco, ¿no? Que el régimen de agua, tenemos periodos cortos donde llueve mucho, y también tenemos periodos donde tenemos viento y nieve, ¿no? El viento y la nieve es bastante duro para la vaca, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, los bebederos de agua tienen una plataforma de cemento muy amplia, ¿no? Acá no se puede ver bien, pero una plataforma de cemento, o sea, las vacas nunca están en el barro, ¿no? Nunca están en el barro. Después, muy bien diseñados cómo nosotros tenemos los corrales. Cuando se traen al comedero, estos son los corrales de las vaquillonas para hacer servicio en las vaquillonas, ¿no? O el servicio, o lo que sería el diagnóstico de gestación, ¿no? Básicamente se traen a comer, las vaquillonas se cierran, quedan ahí adentro, ¿no? Y bueno, y ahí tienen toda la lista, 400 hasta la otra punta, ¿no? Donde se van mirando, bueno, y en este caso es el lugar de las vacas frescas, que tienen estos camioncitos para traer las cosas, ¿no? Y bueno, estas son las vacas lactando, ¿no? Para tener, básicamente es el sistema con una pista central, ¿no? Tienen las trampas, y después son corrales que están con las medias sombras, ¿no? Y después la máquina a ordeñar que está en algún lugar en el centro de todo el complejo este. Esto sí hemos visto que ha ido creciendo, este sistema se ha ido mejorando, se ha ido agregando instalaciones y se ha ido invirtiendo en lo que sería la parte de confort, ¿no? Estos son extremadamente lindos, muy lindos de ir a ver. Esto es un sistema semiárido,
¿no? Donde no hay tanta humedad. Son grandes, acá es mucho el confort que hay en la vaca local, y a veces la deficiencia que nosotros tenemos en el confort local es o quedan muy anchas, esto es un problema de rayados, como están hechos, están muy anchos los rayados, y después son las líneas de transferencia, que le llamamos. Las líneas de transferencia son los lugares donde las vacas tienen que ir de un corral al otro o a la máquina a ordeñar, ¿no? Y estas son de goma, ¿no? Simplemente agregando estos sistemas de goma, nosotros reducimos enormemente la cantidad de rengueras que tenés. Y esto es simplemente para mirarlo desde el punto de vista del costado. Tienen canaleta, colectan el agua, tienen unos sistemas de colección de agua en la época que llueve, ¿no? Que es muy corta, pero básicamente tienen estos sistemas, es el techo, ¿no? Con espacio para las vacas, que en el momento de sol fuerte están todas adentro, tienen los corrales afuera, ¿no? Tienen básicamente los corrales afuera, y la parte debajo del techo lo que tienen es, pasan un disco, ¿no? Y le dejan las camas. Cuando hay mucho sol, las vacas básicamente están todas afuera, ¿no? Y este es básicamente para que ustedes tengan una idea cómo son los corrales, que funcionan, ¿no? Relativamente bien. Esto es lo que hemos visto en estos lugares donde falta agua, ¿no? Funcionan bien cuando están secos. Cuando hay nieve y agua se pone mucho barro, excepto la parte de adentro, ¿no? Ahora lo que hemos visto en esto es aprovechar los techos que tienen y muchos proyectos de energía solar, ¿no? Muchos proyectos de energía solar. ¿Por qué? Porque estas lecherías ahora tienen que todos los años entregar un reporte de cuál es la huella de carbono que tienen. Entonces tienen mucha necesidad de generar, hay que aplicar tecnología que sea regenerativa, ¿no? Y los paneles solares o los digestores y eso cubren este nicho, ¿no? Que hay. Esto es otro similar, esto es simplemente para mostrarle, ¿no? Este es uno, ustedes lo pueden ver aquí, los corrales son los techos enormes para las vacas, el mismo sistema de freestall con las trampas, ¿no? Hay 2 líneas o 3 líneas en cada grupo de corrales, pero hay una cosa que es importante en esto, es que las vacas del otro lado del corral, ¿no? De este lado del corral, tienen acceso afuera. Estos sí son, para mí son las lecherías que tienen los conceptos, para mí han estado capturando, ¿no? Tienen el freestall, pero las vacas tienen acceso afuera. También lo he visto en los compost, el compost con acceso lateral afuera, ¿no? Y eso libera mucho la presión. Y lo primero que nosotros vemos cuando pasa eso, las vacas están limpias, ¿no? Las vacas están limpias, buscan solas acostarse, el día soleado están todas afuera, el día que hay nieve y eso y frío, no encontrás ninguna vaca afuera, están todas adentro. No, están todas adentro de esto. Es muy lindo ver esto, la interacción, sacar lo mejor de los dos sistemas. El freestall que funciona, pero con el patio de acceso. Lo mismo para el compost, ¿eh? Acceso libre al patio y cortinas laterales para prevenir la lluvia, que no nos entre lluvia en los corrales, ¿no? Esto es simplemente para el estrés térmico. Creo yo que cuando diseñan instalaciones, indistintamente de cómo sean, hay varios modelos de esto, hay varios túneles de viento que se generan. Realmente funcionan, ¿eh? Nosotros lo hemos visto, hay montones de artículos que dan soporte a esto. Cuando uno diseña esto, la vaca es increíble, cambia el comportamiento. La vaca no come tanto de día y come de noche, ¿no? Y por eso no vemos nosotros que afecte la producción sube, bajan los problemas de salud y aumenta la reproducción, ¿no? Pero es por un comportamiento de la vaca. Sean los túneles de viento o sean en esto, que esto es como si fuese imagínense un aire acondicionado que larga como una neblina, ¿no? Están todas las vacas paradas abajo. A veces esto tiene mucho espacio, ¿no? Pero esto para darle una idea, ¿no? Afuera, arriba del techo hace 44 grados y acá abajo, donde están las vacas paradas, hace 15. ¿No? Hay una diferencia enorme de temperatura. Y cuando uno calcula cómo calcular todo esto, hay una fórmula que se usa que es el viento, ¿no? Cuánto viento hay que darle por metros por segundo, la cantidad de agua que le tienen que dar y el tiempo, ¿no? Estos baños son generalmente de 30 minutos 3 veces al día, ¿no? En determinado volumen. Simplemente para darle una idea de volumen, cuando se dan estos baños, por ejemplo, esto van a ver baños así, ¿no?
Estos están en el baño, las vacas, básicamente, a la salida de la máquina a ordeñar, ¿no? Agua que le dan a las vacas, este agua es limpia, o sea, no es agua que se usa de reciclar, se usa por un periodo muy corto a lo largo del año, ¿no? Una vez que se termina el baño, la vaca quedan por unos minutos solo con el ventilador, que es lo que sería el escurrimiento, no hay el escurrimiento y las vacas después van a los corrales. Esto realmente lo que nosotros hemos visto acá es el impacto en la parte de producción de leche, en salud y en reproducción enorme. Enorme, positivo, ¿no? Que se use. Esto no se ven tanto, pero sí lo tenemos en el sur nosotros. Te hago bien. otras preguntas, Gustavo, antes que continúes. Hay dos preguntas que están orientadas con el tipo de cama, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con la cama de goma? Y en el tema del manejo de la cama de arena, ¿cuántas veces por día? ¿Con qué maquinaria? ¿Con qué cantidad? Bien, la primera pregunta, la cama de goma, Juan Pablo, yo creo que he visto unas nuevas, diseñadas, unas gomas, pero mi experiencia con las que hay instaladas no ha sido muy buena porque no hemos podido controlar consistencia con los descansos y con los consumos de materia seca. Sí lo vemos en algunos proyectos que se han incluido el robot de ordeñar, ¿no? Porque generalmente si no hay mucho sustrato, principalmente arena, en las tetas de las vacas, eso genera menos carga en los robots, ¿no? de que entre en el sistema. Pero yo lo he notado mucho que no lo hemos podido hacer funcionar al potencial que tienen las vacas. Lesiones en las podales, en las patas de las vacas y vacas paradas. Sí reconozco, Juan Pablo, que he visto algunas colchones nuevos de goma, pero no los he visto funcionando, los he visto en las exposiciones, no los he visto funcionando. Los que he visto funcionando, en mi experiencia, ha sido siempre mucho más negativa que la arena, ¿no? Mucho más negativa que la arena. La arena siempre ha sido en lo que es el freestyle, ¿no? La arena siempre ha sido lo que es en el freestyle, y si le daría la opción, si uno hablara vaca y le daría la opción, yo creo que de los que le mostré, no, a ver si les muestro uno, esto, yo creo que la vaca preferiría una cosa así. Pablo, no creo que hay duda de eso. ¿No? Si uno hiciera, la vaca interactúan muy bien en este tipo de cama y se puede parar bien la vaca. En las gomas y eso lo que yo veo es que la vaca se puede acostar, no es el problema acostarse en superficies duras, sea la goma o sea otra cosa. Lo que la vaca tiene problemas para pararse, ¿no? La vaca en transición lo sufre mucho eso. La vaca en los picos de lactancia y más adelante probablemente no tanto, ¿no? Pero la vaca en transición, la de preparto y la fresca lo sufre mucho porque le duelen las patas. Y la vaca se para con las patas traseras. Y antes de parir, la vaca lo que tiene es un problema fisiológico que va por el sistema hormonal de relajación del parto, y también no se suelta el pie, ¿no? La vaca tiene un colchón de grasa abajo de la pezuña, ¿no? Cuando pare, le cuesta parir, antes de parir, le cuesta por el peso que tiene la vaca, y después de parir, si pierde mucho peso, pierde el colchón ese de grasa que tiene, que es el que amortigua el golpe, y le duelen los pies. Y las vacas no se te acuestan, ¿no? Entonces eso por ahí, la forma básica de mirarlo es en los sistemas nuevos que pusieron goma, ¿no? ¿Cómo funcionan las vacas frescas? ¿Cómo están funcionando las vacas frescas? En algunos nuestros lo que nosotros hicimos es restringir un poco el ordeño, no ser tan agresivo. Y eso ayudó mucho. ¿Por qué? Porque la vaca tiene menos requerimiento, entonces no pierden tanto peso. No resolvimos directamente el problema de confort, pero le bajamos un poquito los requerimientos y eso le ayuda mucho con la salud a la vaca, ¿no? Hay veces que en los robots uno va y mira y tiene 2.6 promedio, ¿no? De visitas a la máquina de ordeñar. Y uno la baja a 2.4, ¿no? A 2.3, y eso ayuda mucho con bajar la producción de leche y los requerimientos en la vaca. Si bien no es el ideal, no resolvemos el problema de confort, al menos la pérdida de peso no es tan excesiva. Perfecto. Y hay otra consulta con respecto a la pendiente ideal
que tiene que tener los pasillos para obtener un buen lavado cuando lo hacemos por inundación? Bueno, de 3% para arriba, lo pueden hacer más ustedes, más brusco, ¿no? Lo que pasa es que la columna de agua, si uno está parado, al final del pasillo, si tiene más de 200 metros, se hace una columna de agua enorme, depende de cómo la larguen, ¿no? Pero de 3% para arriba tendría que funcionar bien para poder lavar bien los pasillos. Eso sería una muy buena forma para no tratar de molestar tanto a las vacas. Usar un recurso que es renovable, ¿no? Que el agua ustedes la pueden volver a reciclar dentro del sistema. La alternativa a eso es poner los escrapeadores, los que limpian el piso automático, ¿no? Que eso no requiere entrar. Y que las vacas también se acostumbran bien, pasan caminando por arriba. La única diferencia es si son inviernos duros, el cable se congela con la materia fecal y se terminan cortando, ¿no? Que es lo que mueve el cable, que es que mueve esa espátula del escrapeador, no de un lugar al otro. Antes que sigas, hay otra pregunta que vuelve al diseño del corral de la maternidad, ¿no? Lo que están preguntando es, sabiendo que las vacas buscan aislarse al momento del parto, y ya que la maternidad está en general en un lugar donde los trabajadores la pueden monitorear, ¿qué pensás de colocar dentro del corral separadores en donde ellas se puedan aislar? ¿Pueden estos cubículos ayudar a ver la vaca parir, que para bien? Yo creo que sí. Hay un par de trabajos que han mostrado un efecto positivo. Nosotros lo hemos hecho en lecherías grandes, el ponerle los megafardos, ¿no? Para que ponen varios megafardos dentro de un corral, para que la vaca busque, o los ponen en forma de L, 2 megafardos juntos. Ustedes lo pueden hacer. ¿Qué es lo que me pareció a mí? La vaca adulta sí, la vaquilla no. La vaquilla paren en cualquier lugar. No, yo creo que sí ahí lo haría porque me parece que promueve, ayuda al menos el perímetro del corral, no tan abierto y menos tráfico. Ruido, perros, tractores, la gente tiene que ser calma para trabajar. Esas cosas creo que sí tienen mucho impacto. Y si lo pueden hacer, agregar la cortina, un rollo o los megafardos, eso creo que también ayuda a la vaca, al menos para la que quiera separarse, tener su privacidad. Perfecto, seguimos. Bien, esto, no voy a hablar mucho de esto de los aspersores, pero a veces que nosotros cuando hacemos la instalación, bueno, tenemos obviamente la investigación que se ha hecho, ¿no? Pero esto sí he visto muchos errores con los aspersores, ¿no? Porque los tienen, pero no funcionan, ¿no? Se hizo la inversión y, bueno, para que el aspersor funcione bien, ¿no? Generalmente los tienen en el comedero, ¿no? Porque ahí tienen el viento sobre el stall, tiene que venir de arriba el viento hacia abajo, ¿no? Sobre las camas, y los aspersores están en el comedero, digamos, en el pasillo. Para que pueda funcionar medianamente bien, que tenga el efecto de controlar el estrés térmico, no tiene que tener un flujo de agua 3 minutos seguidos, 9 tiene que estar apagado, o 3 o 10, como lo quieran hacer, ¿no? Sobre el comedero, ¿no? O sea, del lado de la vaca, digamos, del comedero, no sobre el alimento, y tiene que haber un flujo intermitente, que está en esto entre 3,9 o 3,10, de 1 litro por minuto, 1,3 litros por minuto, o sea, son unos 4 litros de aplicación, ¿no? Y nosotros esto hay una cosa que lo podemos medir a esto. Esto sí generalmente me parece que es un área de lo que existe, poderlo corregir al menos a que funcione de esta forma. Y eso puede controlar el estrés térmico, principalmente en los lugares donde son calientes, donde tienen temperaturas altas y tienden a ser secos. Porque en los sistemas como nosotros tenemos otro problema que hace calor, pero tenemos mucha humedad relativa. Entonces no importa, el aspersor no funciona porque la vaca no puede disipar el calor. Esto funciona muy bien en los sistemas secos, ¿no? Por eso lo aclaré y lo resalté ahí, ¿no? Y aumenta 1 kilo la materia seca, más de 1 kilo, y la producción de leche puede subir más de 3 litros por día, ¿no?
Esto, creo que esta es la última diapositiva, una de las últimas diapositivas. Quiero mostrarles, este es el ruido que ustedes escuchan cuando van a estas instalaciones nuevas. Esta instalación nueva se abrió hace 2 años, ¿no? Es impresionante, son básicamente, lo voy a poner de vuelta al video. Este es el ruido que escuchan caminando los corrales, ¿no? Espectacular cómo son de túneles, o sea, son bajos los techos, pero son ventilación forzada de los costados. Creo que está al principio del video, lo pueden ver, ¿no? Acá, en la parte de acá atrás del video, estos son los ventiladores de ventilación forzada, ¿no? Pero aparte tienen estos ventiladores adentro también para ayudar en mover las vacas, ¿no? Y tienen estos sistemas de producción donde, bueno, una unidad de estas puede ordeñar 4.500 vacas, ¿no? Tiene una máquina de ordeñar central donde tiene todos los corrales con la maternidad incluida dentro. Hay una cosa que es importante saber, creo que lo dije al principio, el 50-70% del nitrógeno, ¿no?, que excreta la vaca está en la orina. Y eso es lo que forma la amonia, ¿no? La amonia, lo que nosotros sabemos por la amonia, la vaca orina, cuando ustedes tienen problemas de ventilación, que están bajo los techos, no tienen bien las cortinas, hay mala orientación, ¿no?, de cómo están puestos los galpones, la amonia que hay acá termina condensándose principalmente cuando empieza a hacer frío en los techos. Y en los techos quedan así, en la parte de abajo de la canaleta del techo empieza a corroer la chapa galvanizada, ¿no? Y después cuando viene la primavera, esto nosotros 10, 12 años después de tener un sistema de producción, ustedes empiezan a ver esto, ¿no? 12, 13, 14, 15, empiezan a ver los techos rotos, ¿no? Y esto lo que genera se empieza a llenar de agua las camas, ¿no? Estos son lo que uno tiene que estar, por eso es que es importante diseñarlas bien para evitar y maximizar la vida útil que tiene esto antes, ¿no? Estos son sistemas donde se ha tenido que arreglar mucho antes de que haya terminado la vida útil por un problema de ventilación, y después lo que terminan teniendo en la época de lluvia se mojan las camas. Si este es el corral de las vacas frescas, tienen los problemas metabólicos. Para arriba las desplazamientos a gomazo, la cetosis, todo lo metritis, ¿no? Esto no tiene nada que ver con las instalaciones o cómo tienen la dieta. Son la variación que agrega, ¿no?, los problemas que genera a veces no tener bien las instalaciones. O esto que son excelentes instalaciones, bien altas, construidas, tienen patios, acceso afuera, pero las camas acá las hacen de tierra, ¿no? Ponen camas de tierra, ¿por qué? Porque no tienen la arena cerca. Y hay periodos en el año donde se han quedado sin arena, ¿no? Entonces tienen las camas así y las vacas obviamente tienen estos problemas, ¿no? O sea que si van a pensar en un sistema de freestall, lo primero que tienen que sacar la cuenta es cuánta arena precisan, ¿no? Cuánta arena y qué calidad de arena, ¿no? Porque nosotros tenemos una calidad de arena, es enorme la variación. La arena que ustedes no quieren tener para el freestall, que no quieren tener, es la que tiene alto contenido de arcilla. Porque a los 4 años se compacta y la tienen que volver a sacar porque tienen unos problemas, la cama queda dura, ¿no? Queda dura la vaca de acostarse y de pararse, ¿no? Entonces esas son arenas que a veces tienen que saber qué tienen disponible cerca, qué recursos tienen y qué calidad tiene la arena esa. Y hay unos márgenes que marcan cuánto es el máximo de arcilla que puede tener la arena. Libre de arcilla es el ideal, que es en la mayoría de las mejores lecherías la que tenemos. La arena lavada, libre de arcilla, pero en otros lugares viene mezclada con arcilla y es donde se nos compacta. Voy a una pregunta, ya que estabas hablando sobre la arena. Lo que me preguntan es, en los freestall de cama de arena, ¿en qué momento le agregan la arena a las camas? ¿Cada cuánto y con qué maquinaria? Bien, la arena se agrega una vez por semana en los sistemas. Una vez por semana todos los corrales, y se hace el grooming o acomodar la arena o acomodar la cama todos los días. Al menos una vez al día en los ordeñes. Si son 2 ordeñes al día, 2. A veces si son 3 lo hacen solamente en los 2 ordeñes. Algunos con mucho tiempo o instalaciones lo hacen en los 3 ordeñes. Pero la arena se agrega una sola vez al día y cuando se va a la ordeña la vaca se acomoda la cama. Se le pasa es una herramienta para poderlas poner pareja a todas. Perfecto. Y antes que entres en la automatización, ¿qué otros artefactos como los cepillos se pueden utilizar para todo lo que es el tema de bienestar animal?
Los cepillos no los puse acá, pero sí los vemos, muy frecuente verlo, le gusta mucho a las vacas. Básicamente lo que, por ejemplo, el cepillo ayuda mucho en los sistemas donde está muy confinada, ¿no? Muy confinada. ¿Por qué? Porque tiene el fenómeno del aburrimiento, el estereotipo. Empiezan a morder las puertas, empiezan a hacer cosas, principalmente las Jersey, ¿no? Hay un efecto con la raza. Eso ayuda mucho a disipar ese efecto del estereotipo que se le llama el comportamiento del animal propio del confinamiento, ¿no? El cepillo, ¿no? Los automáticos para que se puedan rayar o sea, rascarse entre las vacas. No hemos tenido alguna otra cosa más que el cepillo. En algunos lugares hemos visto a veces que ponen unas pelotas de plástico enormes, grandes, pero las corren 2 o 3 días y después las vacas no les dan más. No las usan más, ¿no? Con respecto a la automatización de proceso, cuando uno construye instalaciones, hoy nosotros, y hace un par de años, lo primero que se escucha es: no tengo empleado. O sea, si vamos a hacer algo nuevo, yo quiero hacer algo y no quiero renegar más o como estoy hasta ahora, porque siempre en los últimos años los problemas que he tenido han sido esto, que no consigo o que estoy con 10 personas menos de lo que tengo que tener, ¿no? Entonces siempre lo que viene en esa automatización de proceso, y que ustedes, Juan Pablo, tienen tecnología en eso, por ejemplo el Chaos Manager, hay otros también, todo esto me parece a mí que trae soluciones, ¿no? Principalmente donde yo soy de recomendar mucho no molestar a las vacas frescas, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay muchísimo ahorro en lo que es las trampas, ¿no? Que se puede poner en otra tecnología que te da un valor agregado. No solo que puedo saber cuál es la que está enferma o cuáles son las que tengo que hacer inseminación, sino que ahora puedo controlar cuánta variación tengo, ¿no? Cuánta variación, lo cual puedo ayudarlo a los encargados o al mixero a decir: miren cuánta variación hay cuando ustedes hacen determinadas cosas. Cuando mueven las vacas, los días de lluvia, los días que tuvieron ocupados, el día que se rompió la bomba, ¿no? Porque eso la vaca lo va a marcar en comportamiento y eso les ayuda en la parte educativa. Creo que tiene un beneficio enorme para poder entender, ¿no?, cómo están en el día a día. Que son todas estas cosas que les muestro acá arriba. Después, bueno, obviamente, los ordeñadores, los robots, de las 2 marcas grandes que nosotros tenemos son los de Leili y los de Laval. También hay otros, pero básicamente estos son los 2 grandes que han entrado. Esto es común hoy de ver en los sistemas y también es común de ver esto. O sea, tener el sistema con un robot y tener un brazo automático que es el que reemplazó a los empleados, ¿no? Y hay varios modelos de esto. Este es el más complejo, pero hay otros muy simples, hay 2 o 3 o 4 diferentes marcas, ¿no? Y se pone a la salida para hacer el sellador, a la entrada para poner, y también hay ahora otro que te pone la máquina de ordeñar, ¿no? O sea que hoy básicamente tenemos la posibilidad de reemplazar completamente la gente que manejaba un rotor de 100 vacas con tecnología de precisión, ¿no? El comedero, esto hoy le digo que casi siempre terminamos teniendo algo de esto. En los proyectos nuevos he visto que casi todos terminan teniendo algo de esto, indistintamente de la marca, ¿eh? Acá hay varios, ¿no? Estos son unos alemanes, se llaman Basenbauer. Estos son por ahí el Leili, también hay de GIA, hay un montón de dispositivos. Esto sí le da consistencia al sistema, mantiene a la gente en los horarios de ordeñe, porque el robot no lo pueden manejar, entonces saben que tienen que ordeñar siempre a los mismos horarios. Es como que le da cierta estabilidad a los sistemas de producción. Tienen sus errores, a veces se salen del alcance de la antena y demás cosas, pero funcionan bien, ¿no? Y hay veces que uno va a la lechería y tienen así un individuo dándole de comer a las vacas, empujándole la comida. También funciona, ¿ah? Pero esto depende de cada individuo, ¿no? De encontrar el candidato ideal que tiene la paciencia
¿no? Y que pueda hablar con las vacas y que las vacas le tienen respeto a la gente y eso. Esto es más difícil, ¿no? De poder encontrar. Y de que les guste y que se queden en las lecherías haciendo eso. Esta creo que es la última. Ustedes van a estabular, van a generar galpones. Hoy lo pueden hacer porque pueden verlo, pueden visualizarlo. Estoy seguro que van a terminar con cosas muy lindas, ¿no? Tiene un efecto enorme positivo. Se tienen que preparar para esto, ¿no? Esto es común en los sistemas nuestros. Y esto lo tienen que saber cómo manejarlo. Esto tiene que estar dentro del programa que ustedes van a encontrar. En algunas regiones hay más que en otras regiones más las palomas, en otras regiones más esto. En el caso nuestro son los estorninos europeos, ¿no? Que son vectores de transmisión de Salmonella y Escherichia coli, ¿no? 10 pajaritos de estos te comen el mejor alimento a lo largo del día. 10 pajaritos de estos te comen casi 1 kilo del mejor alimento de la dieta, ¿no? Entonces te cambia completamente los componentes. Lo hemos medido en estos trabajos. Cuando controlamos esta población, estos altamente infestados, ¿no? Que sacamos completamente, la producción de leche sube arriba de 6 litros por día, ¿no? Ese es el efecto que tiene, ¿no? Al hacer estas instalaciones cómodas, al pajarito le gusta venir a estas instalaciones porque tiene todo. Tiene para sentarse, tiene para tomar agua, tiene para comer. O sea, le damos todo para que pueda disfrutar de las instalaciones. Hay que cultivar una cultura positiva de trabajo para mejorar las prácticas de bienestar animal, y eso hay que incorporarlo a los valores y a la misión de la empresa, ¿no? Y hemos hecho últimamente un esfuerzo muy grande, no solo para la vaca, sino para la gente. Estos son 2 lugares donde yo creo que han hecho un esfuerzo enorme para incluir tecnología de precisión, oportunidades educativas para el empleado, para progresar y su familia, y hacerle estos comedores que van todos juntos a comer a esto, que son un placer ir a comer, tienen la comida, el almuerzo y una merienda a la tarde, no tienen la cena, ¿no? Y para los solteros o los casados tienen sus casas, ¿no? Y le dan unas casas y las tienen que mantener. Ellos son responsables también de mantener las casas. Pero con esto, el ambiente de trabajo y la tecnología de precisión, creo que hemos hecho revertir, no todo el 100%, porque esto es un fenómeno global que faltan empleados. Pasa en Europa, pasa en Sudamérica y pasa acá, ¿no? Pero hemos revertido la tendencia grave de que no encontramos gente que quiera trabajar en los sistemas de producción, ¿ah? A ver si este video cortito. Este es un video, simplemente cuando uno hace un resumen total de instalaciones, a veces armamos un video cortito así. Uno de mis estudiantes, Bernardo Menichetti, en la computadora tiene un software, armó un video y es simplemente para visualizarlo. Un sistema donde ordeñan 2.500, 3.000 vacas, donde se usa lo mejor de todos los sistemas. Cómo se organiza el carrusel, cómo se organiza el preparto y el postparto son como compost, y todo lo demás es freestyle, ¿no? Todo bajo solo un techo. El productor puede recibir una visualización en 3 dimensiones de todo esto y con esto empezar a rumiar cuál es la idea, ¿no?, que quieren tener. Con esto voy a detenerme acá, Juan Pablo, y tomar las preguntas que puedan tener el grupo. Gracias. Perfecto, Gustavo. Muchas gracias a vos. Hay una pregunta con respecto a cómo hacen el control de los pájaros que estabas mostrando recién. Es interesante la pregunta esa. En el invierno es la clave. He trabajado muchísimo en esto, no es fácil. En el caso nuestro, nosotros no lo podemos hacer. El gobierno es responsable de hacer, el Departamento de Vida Silvestre. Pero básicamente cuando nieva mucho, se meten adentro del galpón, no están afuera, y es en el momento ideal donde uno puede usar el veneno. Y el veneno tiene la mortandad, o sea, la población baja enorme, puede quedar al 10%. Lo tienen que hacer en esos momentos de estrés, ¿no? En un invierno con nieve en el suelo es donde están todos adentro. Si lo hacen cuando no hay nieve afuera, lo que van a matar no lo quieren comer. Y no baja la población.
Perfecto. Te hago ya estamos casi con 2 horas, la verdad que fue muy bueno. Te hago la última pregunta y te vas a despedir Juan de Bernardi. Con respecto, acá en la Argentina todavía estamos medio lejos, pero con respecto a la emisión de metano, hay estrategias en lo que respecta a la nutrición, más que nada. ¿Qué se está haciendo con respecto a las instalaciones para el tema de la emisión de metano? Si es que se está haciendo algo, se puede hacer algo. Mira, Juan Pablo, con respecto a las emisiones de metano, no en particular con respecto al diseño de las instalaciones, no en particular. Hoy te diría sí, Juan Pablo, con respecto, por ejemplo, nosotros no lo tenemos regulado todavía eso. Lo que sí tenemos regulado, Pablo, es el fósforo, ¿no? Y el nitrógeno, eso sí. Entonces eso me puede cambiar la dieta, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuánto puedo poner de fósforo? El fósforo es el que más, Pablo, nos regula, ¿no? En Europa empezaron con el nitrógeno, es muy probable que nosotros también. Pero, por ejemplo, hoy es común encontrar en cualquier campo de agricultura aquí en Ohio que tenga 200 partes por millón de fósforo. Y entonces no podemos agregar más fósforo. Entonces, ¿qué hace así? Cuando me limitan el fósforo, como el fósforo y el calcio van en una relación 2:1, si me bajan el fósforo, en la dieta tengo que usar menos calcio. Porque no puedo usar, porque si no tengo la vaca caída. ¿No? Genera un problema. En eso sí, Juan Pablo. En la parte del metano, no. Hoy te diría, Pablo, esto, no sé si lo pueden ver, a ver, el celular, mi celular contamina más que la vaca. Hoy, Juan Pablo, ¿saben por qué empezamos? Primero me tuve que educar yo. Hoy ser dueño de un gato, un perro o un caballo de hobby, ¿no? Contamina más que tener un auto, ¿no? Entonces hemos puesto en perspectiva eso. Sí nos controlan, pero no hemos llegado a este efecto todavía, ¿eh? No hemos llegado que hoy tenemos que hacer instalaciones o le tenemos que poner un arnés a la vaca o hacer algo. No lo he visto. Perfecto, muchas gracias. Sí, Juan Pablo, he visto mucho esfuerzo en los cultivos. Incorporar tecnología de precisión y regenerativa en los cultivos de maíz, en la agricultura, todo lo que tenga que estar asociado con la vaca. Eso sí, Juan Pablo. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Extraordinaria la charla. Nos pareció excelente. Creo que es una enorme contribución para mucha gente en Argentina que está pensando y evaluando la posibilidad de cambiar de sistema, está en esa transición. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron. Estamos muy felices de cuando uno tiene resultados como estos en la calidad de la charla y el acompañamiento de la gente. Esto ha sido la capacitación a través de los mejores especialistas del mundo que podíamos conseguir. Ha sido algo tradicional tanto en la gente de reproductores, que hoy son Select Argentina, y de Juan de Bernardi. Así que muy contento. Creo que ha sido una noche memorable. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Gustavo. Muy buena. Por la participación, y Juan Pablo. Bueno, muchas gracias de mi parte y invitarlos desde ya a todos. Gustavo nos va a dar una segunda charla 22 de julio, si no me equivoco, es un jueves también, ya le vamos a hacer llegar la invitación sobre instalaciones para recría, así que los vamos a esperar de vuelta el mes que viene. Buenas noches y hasta pronto entonces. Abrazo para toda gente. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.